Muy justo. Es un placer cooperar, profesor Dumbledore. Algún tiempo después, la antigua casa de la familia Black en el número 12 de Grimmauld Place en Londres, despertada por arte de magia, se despojó de su atmósfera siniestra y ganó algo de calidez. Esta se convirtió oficialmente en la sede de la Orden del Fénix. Dumbledore se sentó a la cabecera de la larga mesa del comedor, mirando los rostros familiares que lo rodeaban. El recién cauteloso e irritable Moody, la preocupada McGonagall. Snape, cuya fuerza había mejorado considerablemente, y Sirius, ansioso por probarse a sí mismo, se miraron fijamente, mientras el constante Lupin intentaba mediar, y miembros más viejos como Kingsley Shacklebolt y Depulus Digle llegaban sucesivamente. Está bien. Dijo Dumbledore y todos guardaron silencio. Estamos reunidos aquí de nuevo solo porque la oscuridad ha regresado. Dumbledore golpeó su varita y la apariencia anterior de Lord Voldemort se materializó ante ellos. Lord Voldemort ha regresado, aunque el Ministerio de Magia se niega a reconocer este hecho. Nuestra tarea es más ardua que nunca. Proteger a Harry Potter, descubrir y frustrar todos los planos de Lord Voldemort, contactar a todos los aliados posibles y, al mismo tiempo, vigilar a nuestros nuevos, poderosos, pero independientes colaboradores. Los Uchiha. Explicó brevemente el acuerdo de cooperación alcanzado con los Uchiha. Son una espada afilada de doble filo. Bien utilizada, pueden golpear directamente al corazón del enemigo. Debemos brindarles el debido respeto y apoyo de inteligencia, pero también ser conscientes de que ellos luchan solo por sus propios objetivos. Afortunadamente, al final llegaremos al mismo destino. Manos a la obra. 221 capítulo 220 El retornado, dos capítulos combinados. En la cocina del número 12 de Grimmauld Place había varias figuras moviéndose de un lado a otro. La señora Weasley agitó su varita y varios cuchillos comenzaron automáticamente a cortar verduras para la cena, mientras Kingsley Shacklebolt y Depulus Digle intercambiaban información en silencio sobre las facciones internas dentro del Ministerio de Magia. Mientras tanto, el demacrado Moody devoraba tiras de carne seca. Entonces, ¿Fudge todavía se aferra a esa narrativa del malestar del mago oscuro? Sirius, irritado, se pasó una mano por su cabello negro, mientras con la otra le daba de comer carne seca de Buckbeak, que estaba acostado a su lado. Su regreso y su condición de padrino de Harry le dieron mayor voz dentro de la orden. No tiene elección, dijo Kingsley con impotencia. Admitir el regreso del Señor Oscuro equivale a admitir que sus cómodas políticas y las de su administración durante los últimos 3 años fueron todas incorrectas. La inercia de la burocracia es siempre inmensa. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió suavemente. Lupin entró con aspecto bastante sorprendido, lo cual era muy inusual para su rostro normalmente apacible. ¿Remo? La señora Molly lo molestó con preocupación. Pareces, como si te acabara de golpear en la cabeza una traviesa snitch dorada. Lupin no respondió directamente, sino que miró a Dumbledore, asintiendo ligeramente. Dumbledore se puso de pie, su barba blanca plateada parecía brillar en la tenue luz. Amigos míos, antes de comenzar con nuestra agenda formal esta noche, hay algo y que debería haber sido un secreto absoluto, pero considerando su naturaleza especial y para levantar el ánimo de todos, creo que es hora de que lo sepan. Oh, Dumbledore, escúchame. Todos harán lo posible por acabar con ese villano, ¿no? Molly y Arthur intercambiaron una sonrisa y todos asintieron en señal de acuerdo. Dumbledore también sonó levemente, pero no dejó de hablar. Nuestra causa contra Lord Voldemort ha sufrido pérdidas incontables y irreparables. Pero a veces, el destino, o alguna magia profunda que no comprendemos del todo, nos concede un eco inesperado. Se hizo a un lado y miró hacia la puerta. Una figura entró lentamente. Llevaba una túnica sencilla y su largo cabello rojo parecía llamas ardientes, contrastando con su delicada piel blanca como la porcelana. Aquellos ojos verde esmeralda, como el jade más puro, especialmente la mirada tímida pero increíblemente familiar dentro de ellos, miraban a cada persona congelada en la cocina. El tiempo pareció congelarse. El plato que la señora Molly tenía en la mano cayó al suelo y se hizo añicos, pero ella no se dio cuenta en absoluto. El ojo mágico de Moody giraba salvajemente, como si intentara liberarse de su cuenca, mientras que su ojo real estaba completamente abierto, murmurando. Y imposible y Lily. Sirius, sin embargo, parecía muy nervioso. ¿Cómo llegaste aquí? Rápido. ¿No te lo había dicho Kaito? No te preocupes, Sirius. Lily habló suavemente. Su voz etérea resonó en la sala.
Nadie podía creer lo que veían sus ojos, pero, esa voz era definitivamente la de Lily. Remus me trajo aquí. Dumbledore dijo que ayudaría. Arthur, Molly, hola a todos. Silencio, hasta que Modi se quitó el ojo mágico, sopló sobre él y se lo volvió a poner. Esto. La barba de Merlín. ¿Qué demonios están pasando? ¿Es una ilusión? ¿O una poción multijugos? No y puedo sentirlo, una especie de fuerza vital, pero diferente. Y Lily les explicó pacientemente el concepto básico de Edo Tensei, un jutsu prohibido que en realidad no resucita sino que invoca y une un alma a un recipiente especialmente preparado. Ella se enfatizó que ella no era una vida completa y natural, sino una retornada que existía en base al poder del lanzador, Kaito, y un cierto contrato. Pero esto no disminuyó en lo más mínimo el entusiasmo de todos. Molly corrió hacia adelante, abrazando a Lily con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Incluso el habitualmente tranquilo Kingsley se quitó las gafas y se frotó los ojos vigorosamente. Dumbledore se quedó al borde de la conmoción, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, pero en las profundidades de sus profundos ojos azules, había ondas invisibles. Ariana, sus pensamientos se dirigieron a su hermana, también de hermoso cabello rojo, atrapada en una profunda tragedia familiar. Sí, y si tal magia hubiera existido en aquel entonces y no, ¿en qué estoy pensando? Jugar con la vida y la muerte nunca termina bien. ¿No es suficiente la lección de Nicolás? Pero ese eco y esa oportunidad de enmendar el error, de pedir perdón en persona y miró a Lily, rodeada de amigos, un poco abrumada pero sonriendo, y un rayo de luz pareció inyectarse en la culpa y el dolor centenarios acumulados en su corazón. Es difícil decirlo, ¿no? Snape dejó la oportunidad de hablar con Lily a otros. Esta fue la generosidad que Lily le enseñó. Ahora, Snape estaba aquí para rescatar a este anciano solitario. Cuando Kaito me habló por primera vez de este jutsu o magia, debo haberme parecido mucho a ti. Los ojos omniscientes de Dumbledore, por segunda vez, no podían comprender lo que pensaba la persona que tenía delante. ¿Qué quieres decir, Severus? Snape sacó una silla y se sentó, observando cómo la gente, una a una, abrazaba a Lily, la observaba con atención y se le saltaban las lágrimas. No había arrepentimiento en sus ojos en ese momento. Más bien, se sintió agradecido consigo mismo por el capricho que lo llevó a entrenar a Kaito y Fari juntos. Albus, tú también debes tener arrepentimientos. Se tocó el pecho. Aquí, esconde a esa persona aquí. Dumbledore no dijo nada, solo miró a Lily, que estaba rodeada. A excepción de algunas grietas, realmente parecía exactamente igual que antes. Albus, Kaito me dio un dicho y te lo transmito. Intentarlo siempre es mejor que pensar y sí. Al menos obtendremos una respuesta. La misma luz del sol de verano, pasando a través de marcos de ventanas muy diferentes. La habitación de Kaito y la habitación de Hermione estaban una frente a la otra, sus puertas a menudo estaban abiertas. La sabiduría y la acumulación de siglos, ocultas donde se anhela el conocimiento, abrazadas por el metal codicioso, la diadema acumulando polvo. Hermione estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo alfombrado, rodeada de una docena de libros abiertos de historia de la magia, un compendio de historia de la escuela Hogwarts e incluso algunos artículos académicos muggles sobre la fundición de metales medieval. Mordió su pluma, frunció el ceño y recitó una y otra vez las 4 líneas del acertijo. Kaito se apoyó contra el marco de la puerta de su dormitorio, arrojando un shuriken en su mano y observando a su angustiada novia frente a él. Esto es más interesante que ver una ciudad lidiar con una docena de escregutos de cola explosiva. Tranquila, Hermione. Los acertijos no te mueren cuando estás pensando. Pero podría estar perdiendo nuestro valioso tiempo. Hermione ni siquiera levantó la vista. Donde se anhela el conocimiento es obvio, Hogwarts Biblioteca o Ravenclaw. Hay demasiadas diademas. La reina tiene varias, pero si las juntas, queda muy claro. Descubrí que la reliquia fundadora de Ravenclaw es una diadema que, según se dice, aumenta la sabiduría de quien la usa, la cual ha estado desaparecida durante siglos. Entonces buscamos un sombrero perdido. Kaito levantó una ceja. Es una diadema. No un sombrero. Lo corrigió Hermione con enfado, pellizcando y tirando de la cara de Kaito. La clave está abrazada por el metal codicioso. ¿Qué significa eso? ¿Un cofre del tesoro? ¿Un expositor de metal especial? ¿O algún tipo de metal viviente? Kaito se acercó y se sentó a su lado, tomó un pergamino lleno de las deducciones de Hermione y lo miró. Quizás estés pensando demasiado en ello. Señaló la palabra codicioso.
En nuestro país, los codiciosos son avaros y monstruos que lo devoran todo. De repente, Hermione levantó la vista y una luz brillante en sus ojos. ¿Devorar? ¿Amortiguador? ¿Te refieres a algo que devoraría o se uniría a la diadema, no a un recipiente? ¿Cómo, algún tipo de parásito mágico? ¿O una criatura metálica corrosiva? Kaito miró sus brillantes ojos marrones, algo hipnotizado. En ese momento, ella era incluso más encantadora que Tsukuyomi. Él extendió la mano y le revolvió el cabello, haciendo que su ya esponjoso cabello fuera aún más desordenado. Tómate tu tiempo para pensar, genio. De todas formas, las vacaciones de verano aún son largas. Por la tarde, ambos regresaron al familiar orfanato María. Hermano Kaito. Hermana Hermione. Los niños los vitorearon y los rodearon. Kaito se rió entre dientes mientras distribuía shurikens de madera y pequeños molinos de viento a los niños y niñas. Hermione, sonriendo, sacó los dulces y los libros nuevos que había comprado, llamó a los gemelos temprano, encontró un lugar vacío y comenzó a leer. La señora Marta estaba sentada en un banco en el patio, mirando a Kaito subir a los niños a los árboles y a Hermione contar cuentos de hadas a las niñas, con el rostro lleno de satisfacción y paz. Es realmente maravilloso aquí. Por la tarde, Kaito y Hermione se sientan uno al lado del otro en los viejos columpios del orfanato, mirando cómo el atardecer tenía de carmesí el cielo de Londres. A veces ya ni siquiera quiero volver a vengarme. Hay un dicho chino, le bu si shu, que significa disfrutar tanto que uno se olvida de su hogar. Aunque tiene su historia, quizás así es como me siento ahora. Hermione se apoya suavemente en su hombro. Esto es lo que quieres proteger, ¿verdad? Ya sea aquí o en Hogwarts. La señora Kaito respondió tomándole la mano. Hermione, sin embargo, se incorporó y dijo con seriedad. Pero no puedes renunciar a la idea de volver. Ya conociste a mis padres. Yo también quiero conocer a los tuyos. No es justo. El resplandor del atardecer proyectó una cálida sonrisa en el rostro de la niña, sin dejar espacio para que el niño se negara. MMM. Te dejaré conocer a mi padre y a mi madre. La emoción en la cocina finalmente disminuyó un poco. Lily fue apretada firmemente por Molly en el sillón más cómodo junto a la chimenea, con su frente cubierto con varios pasteles, como para compensar la docena de años que había perdido. Lily probó cada uno, y aunque sabían hacer de máscara, ella todavía sonaba y elogió la comida de Molly. Así lo dijo Molly, resumiendo, aunque su tono todavía era cauteloso, su mirada se había suavizado considerablemente. ¿Fue ese chico Uchiha, quien te trajo de vuelta de la tierra de los muertos? Miró y Lily. En cierto modo. Lily se acerca con cautela. No, él resucitado del todo, Alastor. Existe aquí, sostenido por su poder. Dijo que su único propósito era permitir que su querido profesor enmendara sus arrepentimientos. Ella le guiñó un ojo a Snape, lo que provocó que el viejo murciélago se sonrojara y girara la cabeza, provocando la risa de todos. Es solo que y en lo que respecta a él personalmente, lo siento, pero no necesariamente sé más que tú. Esta noticia volvió a dejar a todos en silencio. Uchiha Kaito, ese nombre ahora representaba un poder inimaginable dentro de la Orden del Fénix, y también representaba lo desconocido y la incertidumbre. Podía lograr cosas tan milagrosas. ¿Sus intenciones y métodos fueron una bendición o una maldición? Pero este niño dijo que solo quería cazar a Lord Voldemort. Sirius se acarició la barbilla. Eso sí que me parece bien. Mientras puedan derrotar a ese loco, me da igual el método que use. Snape, por una vez, estuvo de acuerdo con las palabras de Sirius. No esperaba que tuvieras tanta conciencia. Es realmente asombroso. Crees que todo el mundo es como tú. Pero aún así debemos ser cautelosos, Sirius. Lupin le recordó gentilmente. Cualquier poder que toque el límite entre la vida y la muerte conlleva grandes riesgos. Sin embargo, y pase lo que pase, agradécele por permitirte sentarte entre nosotros nuevamente, Lily. Lily le dio a Remus una sonrisa amable. Creo que también deberías agradecerle a Severus. Kaito es su estudiante. Dumbledore observó a los vivos y los retornados reunidos, unidos por un objetivo común y el poder de un joven, y no pudo evitar sentir cierta emoción. Levantó una copa de hidromiel. Entonces, brindemos por los aliados inesperados, un retorno perdido y la guerra venidera que debe ganarse. A los aliados. Un lirio. Todos alzaron sus copas en respuesta, llenos de nueva esperanza y determinación. Mientras tanto, al otro lado de Londres, el columpio de Kaito y Hermione se balanceaba suavemente, la puesta de sol alargaba sus sombras, entrelazándolas.
De repente, Hermione sacó la nota con el acertijo de su bolsillo y la examinó cuidadosamente en el crepúsculo. Metal codicioso, y murmuró para sí misma y luego giró la cabeza. Kaito, ¿qué piensas? ¿Hay algún lugar en Hogwarts que ni siquiera los libros puedan registrar o que ni siquiera los fantasmas puedan olvidar? ¿Un lugar que realmente anhela oculta todos los secretos? Kaito observó el último rastro del crepúsculo desvanecerse en la distancia, luego besó la parte superior de la cabeza de la niña hermosa a su lado. ¿Quién sabe? Susurró. Cuando volvamos, lo pondremos patas arriba. Seguro que lo encontramos. 222 capítulo 220 semillas, añadir 1K. La mañana en el número 12 de Grimmauld Place comenzó con algunos sonidos sutiles. Tal vez Creacher estaba refunfuñando en la cocina mientras preparaba el desayuno, o tal vez un ronquido arrepentido o una queja provinieron de un retrato ancestral en la pared. Pero hoy, el primer sonido vino de la cocina, un suave zumbido. Lily Potter, o mejor dicho, Lily Evans, estaba tratando cuidadosamente de ayudar a Molly a preparar el desayuno. ¡Ay, Dios mío, déjame hacerlo! Exclamó Molly al ver a Lily alcanzar el frasco de mermelada de fresa que siempre parecía volar por todos lados. Lily retiró su mano, con una sonrisa impotente en su rostro. Solo quería ayudar, Molly. Aunque no siento mucho sabor, dijo en voz baja, como un carillón de viento. Tonterías. Molly la abrazó con fuerza, sin importarle la extraña sensación de frío y polvo, pero no le importó. Tu presencia aquí es de gran ayuda. Al mirarte, siento que algunas heridas pueden empezar a sanar de verdad. Una luz cálida parpadeó en los ojos esmeralda de Lily. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo allí. Era lo suficientemente apartado y grande como para acomodarla a ella, a la retornada y a la ocupada Orden del Fénix. Harry, Ron y Hermione la habían conocido muchas veces en la sala de los menesteres antes de abandonar Hogwarts al final del semestre. Ahora que eran vacaciones, los niños se habían ido a casa, pero ella sabía que Harry debía estar ansioso por regresar de Privet Drive. Sirius prácticamente se aferró a ella, como para compensar la década perdida, vertiendo todo el amor paterno que no pudo darle a Harry sobre Lily. Hablaba incesantemente de Harry, de lo mucho que se parecía a James y de lo mucho que se parecía a la propia Lily. Sus ojos, Lily, son iguales a los tuyos. Sirius agitó su tenedor con entusiasmo. Y su terquedad, y Lily siempre escuchaba con una sonrisa, corrigiéndola ocasionalmente suavemente. No, Sirius, la forma en que frunce el ceño es más propia de James. Ante esto, el ojo mágico de Ojo Loco Modi giraba frenéticamente, con su ojo real fijo en ella, murmurando. Increíble, y la huella del alma, incluso los hábitos más pequeños, y entonces se divertiría con las orejas de conejo que Tonks conjuró accidentalmente. Lupin siempre fue el más tranquilo. Se sentaba en un rincón, sostenía una taza de té y observaba a Lily, con los ojos llenos de alivio, nostalgia y tristeza. De vez en cuando, charlaba con Lily sobre anécdotas divertidas de sus días de escuela, aquellos tiempos de paz. Y Snape, no venía a menudo, pero cada vez que lo hacía, traía alguna poción rara. Materiales, colocándolos silenciosamente sobre la mesa, luego observando a Lily conversar con todos desde la distancia. Solo cuando Lily se acercó a él, preguntándole en un tono ligeramente rencoroso, Severus, ¿has estado comiendo y durmiendo adecuadamente últimamente? Sus hombros rígidos se relajaron ligeramente, y exprimió un casi inaudible de su garganta. Dumbledore apareció a veces en la mesa. Miraba la habitación ruidosa y cálida, con los ojos ocultos tras las gafas, con una profundidad que nadie podía comprender. La mirada de Snape era realmente como un espejo. Esto fue más efectivo que el espejo de Oeset, porque reflejaba directamente a la niña llamada Ariana, que también tenía el pelo rojo. Intentarlo siempre es mejor que pensar qué pasaría si... Resonó repetidamente en su mente en la oscuridad de la noche. Este verano fue un verano tejido de dolor, milagros y esperanza. Mientras tanto, en la familia Granger, un mundo que pertenece completamente a los muggles. El dormitorio de Hermione estaba meticulosamente ordenado, sus estantes rebosaban de libros académicos y tratados de magia. La habitación de invitados, a solo una pared de distancia, había sido durante mucho tiempo la morada de Ron. En ese momento, el sol de la mañana ya había proyectado puntos de luz brillantes sobre el suelo a través de los huecos de las cortinas. Hermione ya estaba despierta, incluso había terminado un capítulo de runas antiguas revisitadas. Miró la hora y descubrió que Ron estaba extrañamente tranquilo.
Ella empujó suavemente la puerta de la habitación de invitados y vio al chico de cabello negro todavía profundamente acurrucado en las suaves almohadas, su respiración constante, pero su ceño ligeramente fruncido, aparentemente disfrutando de un sueño muy largo. ¿Estaría ella en el sueño de Ron? Hermione le pellizcó la mejilla y, al no ver señales de que él despertara, se retiró en silencio, con una suave sonrisa en sus labios. Ella no sabía si estaba en el sueño de Ron, pero sabía que su pequeña cama estaba en el corazón de Ron. Crookshanks. Hora de bañarse. Y así Crookshanks se sintió atormentado. Desde la última vez que usamos Susanoo, Ron sintió picazón en los ojos. Hasta hoy, Ron se sentía caminando a través de una niebla interminable. A nuestro alrededor reinaba un silencio absoluto y una sensación de opresión indescriptible lo invadía. Luego, la niebla se disipó gradualmente y él vio, Susanoo. Docenas de imponentes gigantes, hechos de energía pura, que irradian brillos de diferentes colores. Morado oscuro, carmesí, verde esmeralda, dorado oscuro y se sentaron en silencio sobre el suelo árido como titanes míticos, como montañas que habían existido desde tiempos antiguos. La forma de cada gigante era ligeramente diferente, y sus armas variaban enormemente. Katanas gigantes, espadas largas en espiral, martillos de guerra pesados, cadenas atadas con runas, lo único que tenían en común era su postura montañosa y el poder aterrador, capaz de desgarrar el cielo, que emanaba de su silencio. Ron ni siquiera pudo reconocerlos a todos. El morado era de Sasuke, y el que tenía dos katanas en la cintura debería ser de Madara Iba, mala suerte, porque ese maldito traidor tendría un artefacto divino como la espada de Totsuka. ¿Oro oscuro? ¿De quién es? Ron sintió que no debería haber visto un Susanoo de este color en su primera vida. ¡Qué color tan bonito! ¿Cómo no lo recordaría si lo hubiera visto? Estos Susanoo eran todos la máxima manifestación de los Uchiha. El poder de Bloodline, sus formas perfectas. Ron caminó sin rumbo hacia adelante, recorriendo los caminos formados por estos gigantes sentados. Podía sentir el ki violento, helado o abrasador que emanaba de ellos, pero estos ki no contenían malicia hacia él. En cambio, llevaban expectativa. No sabía cuánto tiempo caminó hasta llegar al final del camino. Más adelante se encontró un Susanoo. Era diferente a todos los demás, era el único que seguía en pie. Era un azul profundo, puro y cósmico, que contenía estrellas y yeguas. Su forma era más refinada, más perfecta, con líneas fluidas llenas de poder, y detrás de ella parecían flotar estructuras parecidas a alas o anillos de energía. Sostenía una larga lanza envuelta en rayos, con la punta inclinada hacia el suelo. Una sensación de familiaridad indescriptible, como un llamado de linaje, emanaba de este Susanoo azul. Ron involuntariamente caminó hacia adelante, mirando fijamente a este gigante. Lentamente levantó la mano, extendiendo un dedo. El Susanoo azul también se levantó solemnemente su larga lanza, envuelta en energía destructiva. La punta de la lanza no apuntaba a ningún enemigo, sino que tocó con precisión, suavidad y lentitud la punta del dedo extendido de Ron. En el momento en que la punta de su dedo tocó la punta de la lanza, zumbido. Una luz sin fin estalló. No era un resplandor cegador, sino un brillo cálido, como si viniera del origen de la vida misma, que envolvió instantáneamente toda la conciencia de Ron. Sintió una sensación de ardor sin precedentes en los ojos, que pronto se volvió fría y cómoda. Era una sensación extraña, como estar en un mar de fuego pero bañado por un manantial claro, como si algunos grilletes innatos se hubieran roto, algún rompecabezas incompleto se hubiera completado. En lo más profundo de la luz, una voz etérea, sagrada, sin género y resonante como un eco en un valle, sonó suavemente. Haz que lo incompleto sea completo, restaura la belleza del arrepentimiento y... Ron. Hermione estaba un poco preocupada. Finalmente no pudo resistirse a entrar nuevamente a la habitación. Ella vio a Ron en la cama y de repente abrió los ojos. Esos ojos ya no eran las pupilas negras, agudas pero suaves de antes, ni tampoco el tomoe giratorio habitual. El patrón de Mangekyō con forma de jazmín giraba furiosamente ante sus ojos, el patrón era tan complejo, tan intrincado, si su forma anterior era como una flor en ciernes, entonces en este momento, era una flor eterna completamente florecida, misteriosa y espléndida. Ron, tus ojos y Hermione contuvo la respiración. Ron parpadeó, y la anomalía en sus ojos disminuyó lentamente, volviendo a su habitual negro profundo, pero algo se había añadido a las profundidades de sus pupilas, haciéndolas más profundas, más completas. Se tocó los ojos.
Ya no le picaban, sino que los sentían llenos y armoniosos. Estoy bien, Hermione. Habló con una sonrisa en los ojos. Acabo de tener un sueño muy largo. Días después, en las profundidades de una antigua mansión en algún lugar desconocido. El aire estaba lleno de olor a análisis. La figura serpenteante de Lord Voldemort estaba parada frente a un altar de piedra tallada con runas malinas. En el centro del altar, una masa de energía negra que giraba y cambiaba constantemente rugía y exudaba un deseo escalofriante de devorar. Estaba buscando. En busca de aquella magia antigua perdida. Se decía que esta masa de energía frente a él nació de un arte prohibido utilizado por antiguos magos para masacrar tribus gigantes, capaz de erosionar y devorar todos los objetos materializados. Sin embargo, el progreso no fue fácil. Estas magias antiguas eran incompletas o requerían un precio extremadamente doloroso. La frustración cruzó el rostro sin nariz de Lord Voldemort. Debe encontrar magia más fuerte, hechizos más adecuados y sus ojos de serpiente carmesí se entrecerraron, y sus pensamientos involuntariamente regresaron a esa noche de resurrección, en el enigma. Cementerio familiar. Caos, poderosos impactos de energía, ese maldito chico Uchiha y, antes de eso, la fuerte señal que había enviado a todos los mortífagos a través de la marca tenebrosa. La mayoría de las marcas habían reaccionado con miedo o fanatismo, incluso si no podía llegar de inmediato. Pero había una marca, la marca de un peón que él valoraba mucho, colocado al lado de Dumbledore, que estaba inusualmente y silenciosa. Severus Snape. La situación era urgente entonces y no tenía tiempo para profundizar. Pero ahora, esa duda pasada por alto, como una serpiente venenosa, levantó su cabeza nuevamente. ¿Por qué Severus no había respondido? ¿La vigilancia de Dumbledore era demasiado estricta? ¿O había otra razón? Lord Voldemort se levantó lentamente su dedo pálido, acariciando suavemente la marca de la calavera y la serpiente en su brazo izquierdo. Necesitaba confirmar, probar. Concentró su poderosa fuerza de voluntad y a través de esa conexión invisible, envió una llamada irresistible a Severus Snape, quien estaba lejos, en Hogwarts, o en otro lugar. Severo y esta vez ya no ignoraría ningún silencio inusual. La semilla de la sospecha debía sido sembrada, a la espera de una respuesta que decidiera si echaría raíces. 223 Capítulo 221 Bailando en la cuerda floja, agrega a uno camas. La mansión de Spinner's End exudaba un aire húmedo y frío incluso en verano. El aroma amargo y único de Potion. Los materiales se convirtieron en el tono eterno de este lugar. Snape estaba de pie en la tenue luz del estudio, su figura tan recta como una jabalina. Acababa de purificar un lote de polvo de piedra lunar, sus movimientos eran precisos y sin un solo movimiento desperdiciado. Sin embargo, debajo de su túnica negra, su brazo izquierdo, donde residía la fea marca tenebrosa, palpitaba con un dolor ardiente y agudo. Esta fue una invocación más fuerte que cualquier otra anterior. O más bien, fue una invocación directa del Señor Oscuro, como si un hierro candente hubiera sido presionado directamente sobre su alma. Había llegado, y con gran fuerza. Dejó el pequeño cuchillo de plata en su mano, sus movimientos no mostraban ningún signo de pánico, pero en sus ojos oscuros, todas las emociones se congelaron instantáneamente, dejando solo un abismo frío insondable. Caminó hacia la chimenea y agarró un puñado de polvos. La mansión Malfoy. Llamas verdes envolvieron su figura, y con ella, la pesada aprensión que persistía en su corazón. La sala de estar de la mansión Malfoy ahora parecía una lúgubre sala de audiencias. Unas cortinas pesadas bloqueaban toda la luz exterior, dejando solo las llamas parpadeantes en la chimenea y unas cuantas lámparas flotantes misteriosas para iluminar los rostros, algunos temerosos, otros fanáticos, haciendo parecer fantasmales. Lord Voldemort estaba sentado en la silla de respaldo alto junto a la chimenea, que parecía un trono, y sus dedos pálidos como serpientes acariciaban suavemente a Nagini, que estaba acurrucada a sus pies. No habló, sus ojos escarlata como de serpiente recorrieron lentamente al mortífago postrado en el suelo, fijándose finalmente en la única figura de pie que acababa de emerger de las llamas verdes. El silencio se expande y la presión aumenta gradualmente. Severo, finalmente, una voz ronca habló, escalofriantemente íntima. Finalmente ha respondido a mi llamado nuevamente, lo cual es bueno. Me recuerda a la última vez, cuando recuperé mi forma, y más necesitaba que mis sirvientes presenciaran un gran momento, parecías, incapaz de llegar a tiempo, todas las miradas se centraron en Snape.
El rostro retorcido de Bellatrix Lestrange mostraba una malicia y una anticipación no disimulada, como si estuviera lista para abalanzarse sobre él y desgarrarlo en cualquier momento. Snape hizo una leve reverencia, su postura impecable, su voz en su tono bajo habitual, sin una sola ondulación. Maestro, por favor perdone mi ausencia la última vez. En el momento de tu cita, yo estaba en Hogwarts, bajo el mando del propio Dumbledore y su densa magia de vigilancia. Cualquier fluctuación o desviación mágica no convencional podría desencadenar la sospecha más profunda de ese viejo perro, destruyendo así su pieza más valiosa incrustada a su lado. Creo que la infiltración a largo plazo sirve a su gran causa más que un testimonio momentáneo. ¿Vigilancia? Repitió Lord Voldemort en voz baja, con la mandíbula peligrosamente levantada. Mi leal Lucius una vez me aseguró que las defensas de Hogwarts no eran inexpugnables. Su mirada se dirigió a Lucius Malfoy, quien estaba arrodillado en el suelo, con el rostro pálido. Para la mayoría de los que intentan infiltrarse, eso es cierto, maestro. Snape no respondió ni obsequiosamente ni con arrogancia, desviando la culpa. Pero la atención de Dumbledore hacia mí es especial, especialmente cuando se trata de Harry Potter. Jugó la carta de Harry, sabiendo que captaría la atención de Lord Voldemort al máximo. Sin embargo, calculó mal. Harry Potter, no es tan importante por ahora. Los ojos rojos de Lord Voldemort se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas, brillando con sed de sangre. Entonces, 10 centavos, Severus, ¿cuánto sabe Dumbledore sobre ese, Uchiha Kaito? ¿Y cuál es su actitud hacia él? Se inclinó ligeramente hacia adelante y Nagini también levantó la cabeza, siseando su lengua bífida. Este era un tema peligroso. Tenía que proporcionar información veraz, pero tenía que guiarla, dirigiendo la sospecha de Lord Voldemort en la dirección que él deseaba. Dumbledore sabe que es muy fuerte, inimaginablemente fuerte, pero ciertamente no lo suficientemente fuerte como para repelerlo de frente, maestro. Pero poder repelerte justo después de tu resurrección tampoco es algo que deba subestimarse. Snape afirmó con calma, mencionando directamente la derrota en el cementerio, lo que irónicamente aumentó su crecimiento. Lo ve como un arma de doble filo peligroso e incontrolable, un arma que podría ser capaz de luchar contra ti, pero que también es extremadamente peligrosa en sí misma. Intenta conquistarlo, intenta guiarlo, pero ese chico, Uchiha Kaito, posee una voluntad absolutamente independiente y motivos inescrutables. Entre ellos, es una relación de explotación mutua, nunca de amo y sirviente. Dumbledore se siente igualmente incómodo con él, incluso, receloso. ¿Motivos? La voz de Lord Voldemort bajó, diciendo con interés. Un ser tan poderoso, acechando en Hogwarts, ¿cuáles son sus motivos? Afirma que su único objetivo es cazarte, maestro. No había emoción en los ojos de Snape. Parece no tener ningún interés en las luchas de poder del mundo mágico ni en las disputas entre sangre pura. Todas sus acciones parecen girar en torno a este objetivo principal. Pensó un momento y luego añadió. Al menos, ese parece ser el caso por ahora. ¿Cazarme? Ja, Lord Voldemort dejó escapar una risa corta y fría, y la temperatura en el salón se desplomó con ella. Con sus ojos extraños y su gigante azul. Severus, eres un maestro de pociones. 10 centavos, existe en este mundo poder sin costo, sin debilidad. Que yo sepa, no, maestro. Snape respondió inequívocamente. Cuanto más fuerte sea el poder, más aterradora será la reacción y más restricciones deberá haber. El uso de esos ojos debe suponer una carga inmensa, que Dumbledore y yo consideramos, un avance potencial. Inteligentemente, volvió a vincular su juicio con el de Dumbledore, aumentando su capacidad de persuasión. Lord Voldemort se quedó en silencio, sus ojos escarlata fijos en Snape, como si sopesara a la verdad de cada sílaba de sus palabras. Esa mirada era penetrante, suficiente para quebrar al mago más valiente. Snape soportó con calma este escrutinio, su oplumancia operando en su punto máximo, la fortaleza construida dentro de su mente no permitiendo que se filtre ni una sola pizca de verdadera emoción. Después de un largo rato, Lord Voldemort movió lentamente un dedo. Un elfo doméstico tembló mientras presentaba una bandeja de plata, sobre la que descansaba un pequeño frasco de cristal, que contenía un líquido tan claro como el agua. Veritaserum, la más alta calidad que Lucius pudo conseguir. No necesita inyección, el consumo oral funciona en segundos y es extremadamente potente. Bellatrix dejó escapar un jadeo de emoción, atrayendo miradas. Severo, el tono de Lord Voldemort de repente se volvió inusualmente suave, pero más escalofriante que cualquier rugido.
Aprecio su sabiduría y comprendo las dificultades de su posición en el bando enemigo. Pero para disipar la pequeña sombra de duda que pudiera persistir en la mente de algunos, por favor, bébelo. Necesito confirmar que lo que traes es la pura verdad. Esta era la prueba final, imposible de rechazar, imposible de evadir con alguna excusa. El rostro de Snape estaba inexpresivo, como si llevara una máscara perfecta. Miró el frasco de Veritaserum, luego extendió lentamente la mano y reconoció la botella de cristal. Sus movimientos eran firmes, sin temblores, una perfecta muestra de franqueza. Como desees, maestro. Descorchó el frasco y, bajo la mirada expectante o temerosa de todos, bebió de un trago el líquido de la botella. La poción fría se deslizó por su garganta, provocando una extraña sensación de relajación, intentando abrir las puertas de la razón. Sintió claramente que la poción comenzaba a afectar sus pensamientos, pero su fuerte oclumancia era como una presa, guiando el torrente, liberando la verdad solo dentro de los límites permitidos. Lord Voldemort comenzó su interrogatorio, sus preguntas precisas y venenosas, golpeando el núcleo. Severus Snape, ¿eres leal al Señor Oscuro, tu maestro? Sí. Soy leal al objetivo de matarte, y en este momento, jugar leal es la única manera de lograr ese objetivo. ¿Alguna vez se has filtrado algún plan operativo a Dumbledore que pudiera conducir directamente a mi captura o muerte o a la de un mortífago principal? No. La inteligencia que transmite está filtrada o ya ha pasado el punto en que se puede cambiar el resultado. ¿Cuál es tu objetivo final al quedarte en Hogwarts y servir a Dumbledore? Para ganar su confianza, brindarle información valiosa y desempeñar un papel crucial en el momento crítico. Esto es cierto, solo la definición de papel crucial la decisión yo. ¿Cómo ves el poder de Uchiha Kaito? Extremadamente peligroso, difícil de entender, su origen posiblemente esté relacionado con algún antiguo arte secreto oriental, que Dumbledore también está tratando de descubrir. Cierto, pero un tanto unilateral. ¿Es posible reclutarlo? Es extremadamente improbable. Parece que solo sigue su propia voluntad y propósito. Evaluación verdadera. Una lluvia de preguntas llegó como una tormenta, y Snape, confiando en las técnicas de disfraz perfectas durante años de vivir una doble vida y la oclumancia profundamente arraigada en su alma, navegó hábilmente el torrente de Veritaserum. Cada una de sus respuestas se basaba en una verdad cuidadosamente construida y guiada, evitando todos los secretos genuinos. Finalmente, Lord Voldemort dejó de hacer preguntas. Miró fijamente a los ojos de Snape, que parecían ligeramente vacíos bajo la influencia de la poción, como para extraer de ellos el último bit de información oculta. Ja, eso es muy interesante, pero también bastante esperado. Si pudiera ser reclutado, entonces el yo asociado a Quirrell haber podido tener éxito hace mucho tiempo, un momento después, hizo un gesto casi imperceptible. La palpable intención de matar parecía disiparse un poco. Muy bien, Severus hizo un gesto con la mano, indicándole al elfo doméstico que se retirara. Tu lealtad ha sido puesta a prueba. Eres, como siempre, útil. El aire helado en el pasillo parecía fluir nuevamente. Bellatrix resopló de mala gana, pero no se atrevió a decir más. Lucius miró de reojo, pensando. ¿Está loca esta mujer? Sus gritos arrepentidos dan miedo. Oh, Merlín de arriba, ha estado en Azkaban durante tantos años, déjala. Ahora Lord Voldemort retomó su expresión fría habitual. Regresa a Hogwarts, vuelve al lado de Dumbledore. Tu misión sigue igual, pero debes prestar más atención a Uchiha Kaito. Quiero saber cada detalle de su poder, cada debilidad que tiene y cualquier grieta sutil entre él y Dumbledore. Sí, maestro. Snape hizo una ligera reverencia. Los efectos del Veritaserum se estaban desvaneciendo gradualmente, pero el inmenso agotamiento mental lo dejaba con una fatiga profunda y desgastante hasta los huesos. Cuando regresó al frío estudio en Spinner's End a través de la Red Flu, finalmente se permitió apoyarse contra la fría pared, cerrar los ojos y exhalar lentamente una bocanada de aire viciado que había contenido durante mucho tiempo. Un sudor frío había empapado su ropa interior durante mucho tiempo, adhiriéndose a su piel y provocándole escalofríos. Lo había conseguido, una vez más manteniéndose en pie sobre la cuerda floja sobre un abismo. Pero él sabía mejor que nadie que las sospechas de Lord Voldemort nunca desaparecieran del todo. Simplemente se hundían en aguas más profundas y oscuras, esperando que apareciera la siguiente onda sospechosa. Y él, Severus Snape, el agente doble que caminaba en las sombras, tenía que estar constantemente preparado para pruebas aún más peligrosas. Debo decírselo. Snape movió la muñeca y desapareció.
Fuera de la ventana, el sol de verano brillaba, pero no podía penetrar las pesadas cortinas de Spinner's End. Gracias a Wang Yewei y Yuen Aitan por las flores, Chusi, Wang Yewei y Yuen Aitan, Xiao Zexian y el Okage, gracias a todos por el apoyo del servidor de juegos Ninja Mobile. Sigue moliendo, empieza a moler. 224 Capítulo 222 Intuición. Una calidez de hogar llenó la cocina del número 12 de Grimault Place. La señora Molly estaba luchando contra manchas difíciles en el fregadero, mientras Sirius y Remus estaban acurrucados sobre un mapa mágico en la mesa, susurrando. Cómicamente, Tonks estaba intentando arreglar una silla tambaleante con magia, solo para hacerla bailar claqué sin control. Lo siento, dijo Tonks, con el rostro sonrojado y su varita apuntando frenéticamente a la silla. Está bien, Dimadora la tranquilizó Molly sin girarse, mientras frotaba con fuerza el fondo de una olla. Hemos visto cosas peores que esto. Antes de que terminara de hablar, las llamas constantes de la chimenea se elevaron repentinamente y se inclinaron hacia un lado. Una figura surgió de la nada, la compresión espacial característica de aparición impidió momentáneamente que las llamas volvieran a su forma normal. Snape estaba de pie frente a la chimenea. El dobladillo de su túnica negra todavía ondeaba ligeramente, y su rostro tenía una palidez enfermiza, como si terminara de preparar una poción extremadamente exigente. Su mirada, como una sonda, recorrió rápidamente la habitación, deteniéndose brevemente en Lily, que estaba sentada junto a la ventana leyendo tranquilamente un viejo libro de historia de la magia, luego se alejó de mala gana, y finalmente se posó en Dumbledore al final de la larga mesa. La conversación en la cocina cesó, solo la silla encantada continuó su solitario claqué. Dumbledore dejó lentamente las gafas de media luna que estaba puliendo, se las puso y sus penetrantes ojos azules miraron fijamente a Snape a través de las lentes. ¿Severo?, dijo con calma, notando que Severus no estaba en buenas condiciones. Parece que traes noticias inusuales. Los labios de Snape se afinaron formando una línea recta. Ignoró las miradas curiosas y preocupadas de los demás, hablando en voz baja, cada palabra como una gota de hielo golpeando el suelo. El señor oscuro me invocó. Uso Veritaserum, el de mayor calidad, además. ¿Qué? Sirius se puso de pie de un salto, y las patas de la silla rasparon estridentemente contra el suelo. Miró a Snape con furia e incredulidad en sus ojos grises. ¿Bebiste esa cosa? Y luego todavía, y yo sigo aquí parado. Black lo interrumpió Snape con frialdad, con un sarcasmo manifiesto, como si hablara solo para replicar. Eso debería ser suficiente para explicar las cosas, o tu cerebro pisoteado por trolls es incapaz de captar una lógica tan simple. Tonterías. Por supuesto que lo sé, pero ¿y si tú? La voz de Sirius se fue apagando, sintiendo que la mirada de Lily sobre él estaba un poco desviada. Si hubiera reprobado el examen, Black se dignó Snape finalmente a dedicarle una sonrisa burlancia. Lo que estarías viendo ahora sería la copa del señor oscuro hecha con mi cráneo. Severo. Lily cerró su libro, se puso de pie, su tono era ligeramente de reproche, pero más preocupada. ¿Estás bien? Esa poción, los efectos han pasado. Estoy bien, Lily respondió Snape, todavía sin mirarla, con la mirada fija en Dumbledore. Ahora no es el momento de discutir mis sentimientos personales. Remus extendió la mano y presionó a Sirius, quien parecía estar a punto de discutir más, y preguntó con voz profunda. Severus, ¿sobre qué preguntó principalmente? Uchiha Kaito, dijo Snape sucintamente. El interés del señor oscuro por él ha superado con creces el de Potter. Admite que el poder del chico supone una amenaza, pero está más obsesionado con encontrar sus debilidades y sus costos. Su nueva instrucción para mí es: a toda costa, averigüe la fuente del poder de Kaito, descubra sus debilidades fatales y griega. Hizo una pausa y sus ojos oscuros miraron significativamente a Dumbledore. Encontrar la manera de abrir una brecha entre él y usted, director. Él cree que eso es un avance potencial. ¿Abrir una brecha? Ja. Sirius se burló y luego se giró para susurrarle a Remus. Ciertamente sabe dónde atacar. Pero ese chico es tan astuto como un escarabato, no es tan fácil de engañar. Precisamente porque es tan astuto como un Niffler, es aún más peligroso, Black. Snape bajó aún más la voz y dio 2 pasos hacia él, haciendo que Sirius se estremeciera. El señor oscuro no se conformará con esperar. Su atención implica una vigilancia exhaustiva y un ataque potencialmente fatal en cualquier momento. Ese niño y su novia nacida de Muggles se encuentran actualmente en un vecindario Muggle sin protección mágica, siendo prácticamente blancos fáciles.
Dumbledore juntó las yemas de sus dedos, apoyándolas en su barbilla, cayendo en una breve contemplación. En la cocina solo se oía el cada vez más débil golpeteo de la silla. Tu juicio es correcto, Severus, dijo finalmente Dumbledore. Debemos anunciar a Kaito inmediatamente y elevar su nivel de protección. Remus se volvió hacia Remus. Recuerdo que la señorita Granger dejó un método de contacto Muggle. Sí, Albus, asintió Remus de inmediato. Es un teléfono. Pero transmitir esa información a través de él, no es demasiado arriesgado. Entonces haz que vengan inmediatamente. Sirius dijo con decisión. Este lugar está protegido por el encantamiento Fidelius. Actualmente es el más seguro. Que ese niño y Hermione vengan de inmediato. Snape no se opuso, simplemente presionó los labios. Estuvo de acuerdo en que la situación era lo suficientemente urgente como para requerir centralizar la protección de la clave personal. Me pondré en contacto con ellos enseguida. Remus no dudó, se giró de inmediato y caminó hacia la sala. Después de que Remus se fue, la cocina cayó en un silencio opresivo. Snape estaba solo junto a la chimenea, ligeramente girado, evitando la mirada de todos, con los ojos entrecerrados y un cansancio no disimulado grabado en su frente. Lily miró sus labios apretados y su rostro pálido, sus manos entrelazadas ansiosamente, y finalmente habló en voz baja. Severus, la potencia del Veritaserum, incluso después de que pasa, el costo mental es inmenso. Necesitas descansar. El cuerpo de Snape se puso ligeramente rígido. No abrió los ojos, simplemente gruñó una casi exhalación de respuesta desde su garganta. Lo sé. Sirius observó esta escena, chasqueó la lengua con fastidio, pero inesperadamente no ofreció un comentario sarcástico, simplemente bajó la voz y murmuró al asiento vacío de Remus, aunque éste acababa de alejarse, a su lado. Ese idiota grasiento en realidad no fue noqueado, el mérito es suyo. Molly miró preocupada al solemne grupo, sin poder evitar hablar. Oh, Merlín, esto es terrible. Ese niño, Kaito, es tan joven, y tiene que enfrentarse a todo esto. En ese momento, Remus se apresuró a regresar, su expresión algo extraña y parecía bastante desconcertado. Conseguí comunicarme. Kaito y Hermione dijeron que vendrían enseguida. Pero, hizo una pausa, miró a Dumbledore y Snape, luego continuó. El tono de Kaito en el teléfono, era un poco extraño. Dijo que también tenía algunas novedades que necesitaba contarnos en persona. ¿Nuevos desarrollos? Las cejas blancas de Dumbledore se levantaron y sus ojos brillaron detrás de sus gafas. Snape también abrió los ojos de golpe, un destello intenso brillando en sus pupilas oscuras, todo cansancio pareció desaparecer instantáneamente, reemplazado por un profundo estado de alerta. En este momento crítico, él replicó y, como era previsible, estaba a punto de expresar su preocupación con un sarcasmo incómodo. Es mejor que sus llamados nuevos desarrollos estén directamente relacionados con la amenaza que enfrentamos, y no con otra actuación improvisada. Tranquilízate, Severus. Por alguna razón, Dumbledore incluso volvió a sonreír. Siempre siento que Kaito puede traernos algunas sorpresas. Siempre ha sido así, ¿no? Snape se burló, no podía adivinar qué tipo de sorpresa podría traerle a Kaito. Confía en la intuición de un anciano, Severus, seguro que no será nada malo. 225 Capítulo 223 El poder de Dios, añadir 1K. La noche en Wimbledon Road, Londres, estaba envuelta en una fina lluvia y las luces del salón de la familia Granger proyectaban cálidos halos sobre los cristales de las ventanas. Kaito dejó el teléfono que había sido modificado por Lan. Las palabras urgentes de Lupin en el receptor aún parecían resonar en el aire. Orden del Fénix, reunión de emergencia, Kaito repitió suavemente, golpeándose la rodilla con las yemas de los dedos. Kaito. Hermione bajó las escaleras, cargando varios libros horribles, intuyendo claramente lo que estaba pensando. ¿De quién es la llamada? Profesor Lupin. Necesitamos ir a algún lugar inmediatamente. Al número 12 de Grimmauld Place. Hermione hizo una pausa y luego preguntó confundida. ¿Dónde está eso? ¿Qué pasó? Es la sede de la Orden del Fénix, deberías saber qué es la Orden del Fénix cuando llegues allí. Snape acaba de regresar de la reunión de Lord Voldemort, y la situación parece muy urgente. Kaito se puso de pie, apoyándose en el apoyabrazos del sofá. Nos dijo que seguíamos el camino Muggle. Una ligera curva apareció en la comisura de su boca, teñida de diversión por la frase del mundo mágico. Hermione asintió. Rápidamente escribió una nota para sus padres para que no entraran en pánico cuando regresaran a casa. Eligieron el autobús nocturno.
Cuando Kaito, imitando a Hermione, levantó su varita y el caótico autobús morado de 3 pisos se liberó de las limitaciones espaciales para aparecer al final de la calle, incluso él no pudo evitar levantar una ceja ligeramente. Este transporte público del mundo mágico es realmente algo, uff. Unos minutos después, el rostro de Hermione estaba pálido mientras se aferraba a la barandilla que se sacudía violentamente. Lo juro, nunca. Kaito se rió entre dientes, le entregó una bolsa de papel y le dio una palmadita en la espalda. No muy lejos, Stan Shumpike, el conductor en pijama de mujer y con una bolsa de agua caliente en la mano, lo miraba secretamente con curiosidad. Debe ser eso. Stan intentó iniciar una conversación. Uchiha Kaito. Kaito pronunció su nombre con calma, en voz baja, pero hizo que el silencioso vagón se hiciera ruido durante unos segundos. Oh. El campeón de los 3 magos. El campeón de Slytherin. Parece tan refinado. Uf. ¿De qué estás hablando? Uf. Bueno, parece que también tiene conexiones poco claras con Krum. Tengo una entrevista secreta con un reportero famoso. 5 silver sickles cada una. ¿Quién quiere una? Kaito. Maldita mares, Rita Skeeter. El autobús dio saltos y sacudidas frenéticamente en la noche londinense, para finalmente frenar bruscamente frente a una plaza en ruinas. Kaito sacó a la inestable Hermione del autobús y la vio desaparecer con un bang. ¿Es esto todo? Hermione jadeó, mirando la hilera de casas donde el número saltaba del 11 al 13. Aquí no hay ningún número 12, Kaito no respondió. Mientras se concentraba, una puerta destartalada pintada de negro se materializó de la nada, y las palabras callejón cola de araña número 12 aparecieron en la pared sucia. La puerta se abrió de golpe desde adentro, revelando el rostro ansioso de Sirius. Entra rápido. Los atrajo hacia adentro, luego examinó con cautela la plaza vacía y rápidamente cerró la puerta. El vestíbulo de entrada estaba tenuemente iluminado y lleno de un olor sofocante a polvo y objetos mágicos antiguos. El tapiz familiar de la Casa Negra era apenas visible en las paredes, y las decoraciones de cabezas de los elfos domésticos eran inquietantemente inquietantes. Incluso más repugnante que las cabezas de serpiente en la mazmorra. Kaito, Hermione, estás aquí, por aquí. La suave voz de Lupin los guió a través del pasillo hacia la cocina, donde se podía escuchar voces. Dumbledore se sentó al final de la larga mesa, su mirada desde detrás de sus gafas de media luna cayó sobre Kaito y Hermione cuando entraron. Snape estaba de pie en el rincón más alejado, con los brazos cruzados. El señor y la señora Weasley, Tonks, Kingsley y otros estaban todos allí, con sus miradas dirigidas uniformemente a Kaito. Bienvenida, Kaito, Hermione comenzó Dumbledore. Gracias por venir tan rápido. Parece que tenemos mucho que hacer, director. Kaito hizo una leve reverencia en respuesta. Girando la cabeza. El profesor Moody, el profesor Lupin, la señorita Lily, el profesor Snape, todos. Su mirada recorrió a las pocas personas que no reconoció. Estas personas son. Tonks estaba a punto de levantar la mano para hablar, pero Kingsley la presionó. Las presentaciones pueden esperar. Severus ha traído información crucial, Kaito. Dumbledore fue directo al grano. La atención de Lord Voldemort ahora está casi completamente centrada en ti. Anhela comprender la fuente de tu poder y encontrar sus debilidades. Sirius intervino con tono enojado. Uso Veritaserum. Ese loco. No puedo creer que realmente te preocupes por mí, un agradecimiento mortal de verdad, replicó Snape a Sirius nuevamente. Al oír esto, Kaito miró a Snape. Kaito podía sentir el extremo agotamiento mental del gran maestro de pociones, como si fuera a estallar en cualquier momento. Estoy bien. Tú eres el que está en problemas ahora, Kaito. Snape acercándose a Kaito. Entonces, ¿quieres mi secreto? La voz de Kaito no delataba emoción alguna. Más precisamente, quiere tu vida y cree que representa una amenaza suficiente. Los ojos azules de Dumbledore miraron a Kaito. Es también por esto que te invitamos aquí. Necesitamos entender más profundamente a qué te enfrentas y qué tipo de poder posee realmente nuestro futuro aliado. Sus palabras transmitían una cautelosa anticipación. Kaito se quedó en silencio por un momento. Todos en la cocina tenían sus ojos puestos en él, y Hermione tocó suavemente el dorso de su mano. Nadie puede matarme directamente, dijo Kaito de repente. Solo Snape y Dumbledore, y quizás Hermione, entendieron vagamente el significado potencial detrás de esta frase. Las pupilas de Snape se contrajeron levemente. ¿De verdad tienes sorpresas? Kaito continuó. ¿Quieres ver mi poder? Bien.
Su mirada se volvió hacia Dumbledore. Pero claramente este no es el lugar adecuado. Necesito un lugar lo suficientemente espacioso. Dumbledore se levantó lentamente. Conozco un lugar. Un lugar completamente sellado por magia, absolutamente seguro y suficientemente resistente. Sacó su varita y miró a todos. ¿Están todos listos? Un momento después, liderados por Dumbledore, llegaron a un campo abierto y desolado. Estaba envuelto por una magia poderosa, el cielo era de un pálido púrpura antinatural, rodeado por un suelo rocoso interminable y, en la distancia, barreras espaciales distorsionadas eran apenas visibles. Este fue una vez un antiguo campo de duelo de magos, sellado por el Ministerio de Magia, explicó Dumbledore. Creo que es lo suficientemente robusto como para soportar una conmoción violenta. Eso debería ser suficiente. Por favor, todos retrocedan un poco. El viento nocturno aullaba, alborotando el cabello negro de Kaito y las esquinas de su ropa. Avanzó unos pasos, alejándose de la multitud. Hermione, Dumbledore, Snape, Sirius, Lupin y otros estaban detrás, observando nerviosamente. Kaito cerró los ojos y respiró profundamente. Los dos inmensos poderes oculares, que antes habían estado algo inquietos, ahora parecían dóciles gigantes, esperando tranquilamente la llamada de su amo. Aunque la corriente cálida del unicornio siempre lo ayudaba a recuperarse después de usar su magia ocular, la sensación ahora era completamente diferente. Si antes era un pequeño estanque con goteras y un suministro infinito de agua, ahora, el poder del ojo era como una enorme piscina sin fondo, que albergaba un dragón oculto. Mangekyo, ¿es este, el poder completo? Abrió los ojos lentamente. El eterno Mangekyo floreció en el centro de sus pupilas carmesí. Susanoo. Auge. El chakra azul se elevó hacia el cielo. El huracán formado por la energía creciente se extendió rápidamente en todas direcciones, haciendo casi imposible que los espectadores a lo lejos abrieran los ojos, mientras sus túnicas ondeaban ruidosamente. Merlín. ¿De dónde salió este viento? Hoy llevo falda. Por suerte, todos estaban tan azotados que no podían abrir los ojos, así que nadie apreció que la falda de Tonks se levantara. El chakra se condensó y tomó forma rápidamente. Huesos, meridianos, músculos, cabeza, extremidades, pecho, abdomen, piernas. Susanoo, ya no era un samurái de medio cuerpo, sino un gigante que alcanzaba los cielos. Su altura superó con creces la tercera forma anterior, como una montaña azul que se elevó de repente, proyectando una sombra que envolvió la mayor parte del páramo. Este Susanoo completo era de un azul celeste profundo y puro, su chakra corporal era como llamas de energía fluyendo, con el contorno vago de una armadura formándose, pero aún inestable, a veces sólido, a veces etéreo. Todavía un poco oxidado. Kaito apretó el puño, algo insatisfecho. Simplemente permaneció allí, y la sensación opresiva que exudaba casi solidificó el aire. El ojo mágico de Moody giró salvajemente y murmuró. La barba de Merlín, Sirius tenía la boca abierta, olvidando que estaba cerrada. Lupin la apartó instintivamente y luego dio medio paso hacia adelante, protegiendo ligeramente a Hermione tras él. Incluso la expresión de Dumbledore era increíblemente solemne. Sabía lo poderosa que era esta fuerza. Snape miró al gigante azul que parecía conectar el cielo y la tierra, sus dedos bajo su túnica negra se curvaron ligeramente. Pensó en Lily y recordó que intentar es mucho mejor que qué pasaría si. Lo que poseía a este joven, ¿era esperanza o una desesperación más profunda? Snape no sabía por qué no estaba asombrado por el poder, pero sentía una inexplicable tristeza por el joven que lo ejercía. El Susanoo completo bajó levemente la cabeza, sus cuencas oculares ardientes mirando hacia las figuras parecidas a hormigas que estaban debajo. Kaito estaba de pie en la cabeza de Susanoo, dentro del ataque de cristal en su frente, sus sentidos conectados a esta creación colosal. Sintió un poder sin precedentes surgiendo a través de su línea de sangre, mientras mantenía una mente clara, como un espejo. Era como si sus brazos y dedos lo estuvieran guiando, cada célula resonando con cada corriente de chakra. Ven, pruébalo. Su mente se agitó ligeramente. El Susanoo completo alzó la mano derecha, y una gigantesca lanza de chakra relámpago altamente condensado se formó instantáneamente en su agarre. El asta de la lanza estaba entrelazada con serpientes eléctricas azules blancas que silbaban, emitiendo un zumbido escalofriante.
Con solo un movimiento casual de la lanza hacia una colina rocosa cercana de decenas de metros de altura, como si el espacio mismo se hubiera cortado, la parte superior de la colina rocosa, a lo largo de un corte tan liso como un espejo, se deslizó lentamente hacia abajo, estrellándose finalmente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Un golpe casual, capaz de destruir montañas y romper piedras. El polvo se asentó lentamente y el páramo quedó completamente en silencio. Kaito se quedó dentro de su Sanoo, mirando hacia abajo a la multitud profundamente conmocionada, mientras el Mangekyō giraba lentamente en sus ojos. Kore wa Kami no Chikara. Este es el poder divino del gran maestro. Después de un tiempo, Kaito se sintió un poco aburrido. La próxima vez llevaré a Hermione para ver el paisaje juntas. El poder del ojo se disipó y el gigante azul que alcanzaba el cielo se desvaneció lentamente en el aire como un fantasma, dejando atrás solo la colina fácilmente nivelada, narrando en silencio la breve pero increíblemente impactante escena que acababa de ocurrir. Kaito aterrizó de nuevo en el suelo, con pasos firmes y con la respiración completamente tranquila. Miró a Dumbledore y preguntó con calma. ¿Ahora, podemos continuar discutiendo cómo cazar a Lord Voldemort? 226 Capítulo 224 Destello. Por encima del páramo, el humo y el polvo aún no se habían disipado del todo. La escarpada cara de la colina nivelada era deslumbrantemente lisa y proclamaba la existencia de un poder más allá del entendimiento humano convencional. El silencio duró unos 10 segundos. Los calzoncillos más gordos de Merlín, las palabras murmuradas de Sirius rompieron el silencio, su mirada hacia el señor Kaito era increíblemente compleja. El ojo mágico de Moody miró fijamente al señor Kaito y, con un crujido, mordió su entrecortado y grudido. Mar maldita. Este no es el poder que un mago normal debería tener. Niño. ¿Comiste alguna medicina divina? Dumbledore, ¿estás seguro de que no estamos liberando a alguien incluso más problemático que ya sabe quién? Dumbledore no respondió de inmediato. La solemnidad no se había desvanecido de su rostro envejecido, pero en lo profundo de sus ojos azul zafiro, además del escrutinio, había una profunda sensación de comprensión. Caminó lentamente hacia adelante, su mirada recorriendo la colina nivelada antes de regresar al rostro tranquilo e imperturbable del señor Kaito. Una exhibición impresionante, señor Kaito, dijo calmando la voz. Ahora entiendo mejor por qué Tom está tan obsesionado contigo. El señor Kaito despidió al eterno Mangekyō que giraba en sus ojos, permitiendo que volvieran a un negro profundo. El poder es solo una herramienta, director. La clave está en quien la maneja y en el objetivo al que apunta. Añadió con insistencia. Ahora, podemos volver atrás y seguir hablando de los detalles de la cacería. El viento está un poco fuerte aquí. Se arregló despreocupadamente el cuello de la camisa, levantado por el viento, y mantuvo un comportamiento sereno. Hermione caminó rápidamente a su lado, con los ojos parpadeando, inusualmente brillantes. Apretó suavemente la mano del señor Kaito y susurró. ¿Estás bien? El señor Kaito se rió entre dientes y le dio un suave golpecito en la nariz con el dorso de la mano. Por supuesto. Dumbledore se acercó y volvió a sacar su varita. La cocina del número 12 de Grimmauld Place. El señor Kaito y Hermione estaban nuevamente sentados en la mesa larga, y esta vez, incluso Sirius inconscientemente cedió el espacio cerca de la cabecera de la mesa. Primero Dumbledore se aclaró la garganta. Debemos tener claro que el poder que ha demostrado el señor Kaito es una ayuda decisiva, pero también supone un desafío aún más severo. El contraataque de Lord Voldemort será aún más frenético. Snape agregó en voz baja desde las sombras. El Señor Oscuro ha ordenado a sus seguidores que encuentren la debilidad de este poder a toda costa. Internamente, debemos mantener la máxima alerta. Eso es precisamente lo que estaba a punto de discutir. Dumbledore miró al señor Kaito y a Hermione, una suave sonrisa apareció en su rostro. Permítanme presentarles primero a algunos de nuestros aliados más cruciales. Señaló al mago alto y de piel oscura con una expresión firme y un solo pendiente. Este es Kingsley Shacklebolt, uno de los mejores aurores del Ministerio de Magia, y nuestro informante más importante y pilar dentro del Ministerio. Kingsley se acercó firmemente a la pareja, con voz potente. Es un honor conocerlo. Señor Kaito, su demostración de ahora fue inolvidable. Y esta es mi Madonna Tonks, dijo Dumbledore, señalando a la joven bruja de cabello corto de color rosa chicle. Ella también es una auror. Su habilidad de metamorfómago es indispensable en el reconocimiento y el disfraz. Solo llámame Tonks.
Tonks saludó alegremente, examinando al señor Kaito con curiosidad, con los ojos brillantes. Merlin, tu grandote azul es genial. ¿Puedes hacer que haga una pose? ¿Como que levanta el pulgar o algo así? Señor Kaito. El silencio era dorado. La mano de Hermione debajo de la mesa ya estaba agarrando fuerte. Lupin se sintió impotente en el manga de Tonks. Dumbledore escuchó y continuó. Este es Dedalus Digle, un leal amigo nuestro, responsable de gran parte del trabajo de enlace y logística. Muchas ganas. Muchas ganas. Digle se levantó emocionado, casi tirando su silla. Kingsley luego interrumpió el tema principal con una expresión seria. Hablando del Ministerio de Magia, el ministro Fudge todavía se niega a creer que el señor Oscuro ha regresado y siente una gran hostilidad hacia el director Dumbledore, Harry y el señor Kaito. Él prefiere clasificar todo como inquietud del mago oscuro. Ese idiota. Maldijo Sirio. No solo eso, continuó Kingsley. Hay una corriente subyacente notable dentro del ministerio últimamente. Violet Opkirk, la Auror que una vez estuvo destinada en Hogwarts y luego fue transferida a la oficina de enlace especial del Ministerio de Magia, ¿la recuerdas? Hermione levantó la vista inmediatamente. ¿La señorita Opkirk? La Auror que vino de Ravenclaw y tenía muchos principios. El señor Kaito lo entendió. Ah, el estudiante del último año de Ravenclaw al que le gustaba usar un sombrero gris de ala ancha. Su mente era bastante aguda. Kingsley admitió. Es ella. Por lo que él observó, está extremadamente insatisfecha, incluso decepcionada, con la actitud deliberada del Ministerio de ignorar y encubrir la verdad. Usando su autoridad en la oficina de enlace especial, parece estar llevando a cabo algunas investigaciones no oficiales en privado, centrándose en el flujo de fondos de familias de sangre pura conectadas con Nocturne Alley, así como, algunos informes inexplicables de perturbaciones mágicas de alta intensidad. Cuando dijo la última frase, le dirigió al señor Kaito una mirada significativa. Opkirk, reflexionó Lupin. Es una persona íntegra, pero está dentro del sistema. ¿Su investigación es una trampa de Fudge o una decisión personal? Creo que es esto último, afirmó Kingsley. Ella presentó varios informes preliminares sobre el vínculo entre la casa Malfoy y el callejón Nocturne, pero todos fueron suprimidos por los superiores con el argumento de pruebas insuficientes y evitar el pánico. Esto parece haber fortalecido su determinación de investigar sola. Recientemente, incluso preguntó sutilmente a un colega que creía que podría comprender la situación sobre la ubicación de los antiguos archivos del Departamento de Respuesta a la Magia No Convencional, un departamento disuelto hace mucho tiempo. Snape dejó escapar un resoplido frío casi inaudible. Parece que nuestra ex monitora, que cumplió estrictamente las reglas, finalmente está empezando a dudar de las mismas reglas a las que sirve. Realmente, un despertar conmovedor. El señor Kaito escuchó en silencio, mientras sus dedos golpeaban suavemente la mesa. Violet Opkirk, la Ravenclaw que, en su impresión, aún conservaba un dejo de idealismo erudito, estaba siendo obligada a ponerse de su lado por el sistema corrupto. Un auror dentro del Ministerio de Magia que posee cierta autoridad, está insatisfecho y busca activamente la verdad, esto es mucho más valioso que un simple aliado o enemigo. Vale la pena observar los movimientos de la señora Opkirk, pero no deberíamos acercarnos a ella activamente por ahora, para evitar ponerla en peligro innecesario. Dumbledore tomó una decisión cautelosa. Podemos dejarle una ventana abierta. Si su investigación realmente llega al meollo del asunto, y es lo suficientemente astuta, sabrá dónde encontrar a quienes entiendan la situación. El señor Kaito se acercó levemente en señal de acuerdo. Él consideraba a Violet más como una amiga a la que podía convencer, en lugar de una enemiga que requería una defensa estricta. Su amabilidad unilateral y su inextinguible sentido de la justicia podrían, en la situación actual, convertirse en una inesperada pieza activa en el tablero. La mirada de Dumbledore se volvió al señor Kaito y le extendió una invitación formal. Señor Kaito, basándome en su reciente demostración y la reacción de Lord Voldemort, espero que se integre más profundamente en nuestros planos. No solo como un arma, sino como miembro del órgano decisivo. Requerimos su criterio. El señor Kaito reflexionó por un momento, su mirada recorrió cada rostro en la cocina antes de encontrarse con el de Dumbledore. Todavía no me interesa la Orden del Fénix, director. Ante la decepción de los demás, el señor Kaito escuchó brevemente y añadió. Pero me interesa dar caza a Lord Voldemort con eficacia. Participaré en la toma de decisiones, ofreciendo mi fuerza y mis consejos. En cuanto a cómo lidiar con Lord Voldemort, G.
Él soltó una risa fría. ¿Quieres encontrar mi debilidad? Bien. Podemos crear la ilusión de que tiene algunas debilidades. Por ejemplo, que descubre accidentalmente que un uso excesivo de ese poder me provoca algún tipo de reacción negativa, o que se han formado ciertas divisiones explotables entre usted y yo debido a diferencias filosóficas. Un brillo intenso apareció inmediatamente en los ojos de Snape. Una trampa cuidadosamente diseñada. Precisamente, asintió el señor Kaito. Necesitamos un guión suficientemente realista y un canal que pueda hacerle llegar de forma natural la información falsa a sus oídos. Su mirada se posó en Snape. Profesor, le dejo esto a usted. Snape inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y ahora quién quiere galletas? La señora Molly salió con un gran plato de galletas, seguida por la señora Lily, con el rostro radiante. Señorita Lily, venga, déjeme reponer algo de chakra para usted, señorita Lily. ¿Por qué no la señora Potter? Severus. Severus, baja esa varita. El ambiente en la cocina volvió a estar animado. Mientras tanto, en algún lugar de Londres, en un cubículo de la oficina de enlace especial del Ministerio de Magia, Violet se frotó la frente cansada y cerró el archivo que tenía en la portada el sello Regulaciones de Archivo para Departamentos Disueltos, 1968-1985. Ella miró hacia el cielo gris fuera de la ventana, su mente regresó incontrolablemente al rayo que atravesó el cielo nocturno hace un mes, ya los ojos tranquilos pero insondables del joven de cabello negro. Respuesta poco convencional, murmuró para sí misma, mientras sus dedos frotaban inconscientemente el borde frío de la insignia de Auror en su pecho. Una luz tenue buscaba silenciosamente una grieta dentro de la pesada barrera del sistema. 227 Capítulo 225 Violeta reaparece, añadir 2K. Durante las siguientes semanas, el número 12 de Grimmauld Place se convirtió en un centro de intensa y agitada actividad. Harry fue rápidamente rescatado por Mundungus, a pesar de un pequeño contratiempo, y Sirius, entre otros. La visión de Lily parada en la cocina, mirándolo con una sonrisa amable, trajo lágrimas a los ojos de todos los presentes. Harry estaba prácticamente temblando, incapaz de creer lo que veía, y solo cuando Lily abrió los brazos se abalanzó sobre su madre, las quejas y el anhelo acumulado desde enero se convirtió en lágrimas silenciosas. Lily le acarició el cabello. Aunque su cuerpo de Edo Tensei no podía derramar lágrimas, el dolor y la ternura en sus ojos decían mucho. Uchiha Kaito y Hermione venían ocasionalmente a través del traslador o el autobús noctámbulo. Hermione rompió su promesa después de ver el precio exorbitante del método regular de viaje. Fueron testigos de las complejas emociones de Harry al conocer la verdad y participar en discusiones urgentes sobre el dolor de la cicatriz y la conexión mental. Dumbledore se mostró excepcionalmente serio, advirtiendo a Harry que debía aprender oclumancia, y Snape fue designado profesor, un acuerdo que hizo simultáneamente que tanto Harry como Snape parecieran sombríos. Oh, bien, bien. Lily, sin embargo, estaba encantada y jaló a Tonks para que aplaudiera con ella. Pronto, Harry recibió una citación para juicio del Ministerio de Magia, acusándolo de usar el encantamiento Patronus frente a Muggles. Durante ese tiempo, la atmósfera en la Orden del Fénix cayó al punto de congelación. Solo quieren callarlo. Hermione cerró de golpe su libro con ojo en la sala de estar de la casa ancestral de los Black. Fudge le tiene miedo a Harry, le tiene miedo a Dumbledore, y ahora te tiene aún más miedo a ti, Kaito. Quiere etiquetar como mentiroso a cualquiera que pueda probar el regreso de Lord Voldemort. Kaito se reclinó en el sofá opuesto, jugando tranquilamente con un shuriken. Ese es el instinto de la burocracia. Es más fácil ocultarlo que resolverlo. Sin embargo, levantó la vista para mirar al preocupado Harry. Mientras la evidencia sea sólida y la lógica sea clara, no encontrarán motivo de condena. A menos que decidan abandonar su última pretensión de decencia. Harry forzó una sonrisa y no dijo nada. Parecía estar bajo una enorme presión. El día del juicio, llegó la noticia de que Harry había sido absuelto, gracias a la oportuna aparición de Dumbledore y su contundente defensa. Pero la alegría de la victoria duró poco, pues le siguió otra noticia aún más repugnante. Kingsley anunció con gravedad durante una reunión vespertina que en ese momento deseaba estar presidiendo el funeral de alguien. Hemos recibido información interna de que el Ministerio de Magia enviará un investigador avanzado a Hogwarts. Calculado en el decreto educativo número 23. Aparentemente, esto es para revisar la calidad de la enseñanza, pero en realidad, ella es la espía de Fudge, destinada a monitorear a Dumbledore y. A todos ustedes. ¿Quién es?
Preguntó Sirius con impaciencia. Kingsley respiró hondo. Dolores Hannah Umbridge. Subsecretaria principal del ministro de magia. Siguió un silencio de disgusto. Era evidente que muchos presentes habían oído el nombre. Maldita Mar, ese idiota. Espetó Sirius con fiereza. Lily lo fulminó con la mirada y Sirius se encogió de inmediato. ¿Esa mujer a la que le gustan los sapos y el color rosa? Tonks hizo una mueca. Merlín, su oficina es empalagosamente dulce. No solo eso, añadió Lupin preocupado. Ella es fanáticamente leal a Fudge, y sus métodos son inescrupulosos. Los estudiantes probablemente sufrirán. Dumbledore permaneció en silencio. Sabía que esto significaba que una lucha estaba a punto de comenzar dentro de los muros de Hogwarts. En ese momento, el elfo doméstico Creature se acercó arrastrando los pies y, de mala gana, le entregó a Kingsley un pequeño trozo de pergamino. Para, el señor Shacklebolt, entregado por un búho asqueroso. Kingsley desdobló la nota y la examinó rápidamente, primero con el ceño fuertemente fruncido y luego revelando una mirada de extrema sorpresa. Le entregó la nota de Dumbledore. Parece que nuestro amigo es más decidido de lo que imaginábamos. El tono de Kingsley era algo incrédulo. Dumbledore miró la nota, un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en una profunda contemplación. Miró a la multitud. Últimas noticias. La señora Umbridge no viaja sola a Hogwarts. El Ministerio de Magia ha designado simultáneamente a un asistente que la ayudará con la investigación y se encargará específicamente de la comunicación y la observación con grupos especiales de estudiantes. Snape se burló, ya había adivinado lo que estaba pasando. Este asistente es, Hermione contuvo la respiración. Violeta Oakirk. Dumbledore pronunció el nombre lentamente. Se cree que ella misma, de forma proactiva y con mucha insistencia, solicitó a sus superiores este puesto. La cocina estalló en un alboroto. ¿Está loca?, preguntó Sirius. ¿Acercarse voluntariamente a Umbridge? No, Black Snape bebió el té que Lily había preparado personalmente. Esto demuestra precisamente que nuestra ex monitora ha decidido saltar de su barco burocrático que se hunde. Acercarse voluntariamente al ojo de la tormenta es ya sea por autoconservación, o para ver con más claridad, o incluso, para hacer algo. Kaito sonrió levemente. Miró a Dumbledore. Parece que la ventana que dejamos en el ministerio elegido abrirse sola. Metiendo el último documento en el cajón del escritorio y cerrándolo con llave. Violet Oakirk se puso de pie y miró alrededor del pequeño pero ordenado cubículo dentro de la oficina de enlace especial del Ministerio de Magia. Este había sido alguna vez el punto de partida de su sueño, representando el orden, las reglas y la justicia dentro del sistema. Ahora, parecía una jaula exquisita. Sobre el escritorio, la orden de transferencia que acababa de aprobarse era particularmente evidente. Que se sabe que Aurore Violet Oakirk es nombrada investigadora asistente avanzada del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, con efecto inmediato. ¿Solicitaste voluntariamente? Oakirk, debes estar loco. Un colega mago, grasiento y de mediana edad, del mismo departamento, le había aconsejado eso. ¿Es a Umbridge? ¿Crees que saldrá algo bueno de seguirla? Será mejor que te quedes aquí esperando a que pase la tormenta. Ella simplemente alarmantemente y no ofreció ninguna explicación. ¿Explicar qué? ¿Decir que ya no podía ignorar la política del avestruz de Fudge y Umbridge? ¿Decir que había presenciado de primera mano el extraordinario poder de Uchiha Kaito y sabía exactamente dónde se encontraba la verdadera amenaza? ¿Decir que el informe que presentó sobre la familia Malfoy había desaparecido sin dejar rastro, agotando su último vestigio de confianza en el sistema? No, no lo entenderían. Ella cogió el pequeño marco de fotos que estaba en la esquina del escritorio, que contenía una fotografía tomada cuando se graduó de Hogwarts, posando con la torre de Ravenclaw. En aquel entonces, ella llevaba un sombrero escolar gris, sus ojos claros y llenos de ideales, creyendo firmemente que la ley y las reglas podían construir un mundo mejor. Ahora, ella regresaba allí, pero su identidad ya no era la de una aurora que cumplía las reglas, sino la de, monitora, participante, o una traidora en potencia. Pensó en Gordon, pensó en los Uchiha y en sus voces, que eran a la vez juveniles y precoces. Una misteriosa criatura del trueno apareció en el cielo hace unos días. Lord Voldemort supuestamente resucitó, pero fue repelido. Debe haber sido Uchiha Kaito. Definitivamente era él. En ese momento, la justicia procesal a la que se adhería parecía tan pálida e impotente ante la fuerza absoluta.
Empezó a comprender que alguna oscuridad nunca se podía alcanzar siguiendo estrictamente las reglas. Algunas guerras requerían armas diferentes y guerreros diferentes. Solicitar voluntariamente estar cerca de un Bridge fue una decisión peligrosa. Esa mujer era cruel, intolerante y tenía poder. Pero esta era también su única oportunidad de acercarse de nuevo al núcleo y obtener información de primera mano. Permaneciendo en el Ministerio de Magia, solo podía ver las ilusiones filtradas y blanqueadas por capas de burocracia. Pero en Hogwarts, justo bajo las narices de Dumbledore y de ellos, ella podría ser capaz de ver la verdad y tal vez, hacer algo en un momento crucial. Ella giró el marco de fotos boca abajo sobre el escritorio. Ya no había necesidad de detenerse más en el pasado. Ella cogió el familiar sombrero gris de ala ancha que colgaba en el perchero y sacudió suavemente el polvo inexistente. Usarlo siempre le daba una sensación de calma y perspicacia al estilo Ravenclaw. Señorita O'Kirk, murmuró suavemente hacia el cubículo vacío, como para fortalecer su determinación. No vas a ser el lacayo de un Bridge. Vas a hacer lo que debes hacer. Por una verdadera justicia, aunque el camino ya no sea tan transparente. Se bajó el ala del sombrero, oscureciendo su visión y la luz compleja y difícil de leer en sus ojos. Dándose la vuelta, salió de la oficina sin dudarlo. Deséame suerte, mamá. La estación de King's Cross el 1 de septiembre estaba tan ruidosa y vibrante como siempre. La luz del sol entraba a través de la enorme cúpula de cristal y el aire se llenaba de la tristeza de la partida y la alegría del reencuentro. Kaito y Hermione atravesaron la barrera entre las plataformas 9 y 10, y el familiar expreso de Hogwarts apareció inmediatamente a la vista, arrojando un espeso vapor blanco. Los alrededores estaban llenos de estudiantes y padres con túnicas de mago, con el ulular de los búhos, el maullido de los gatos y la charla emocionada de los alumnos de primer año entrelazados. Hermione respiró profundamente, su rostro mostraba anticipación por regresar a la escuela, pero una pizca de preocupación estaba escondida en lo profundo de sus ojos. Me pregunto cómo resultará este año. La mirada de Kaito recorrió la multitud y detectó varias figuras familiares. El cabello rojo de la familia Weasley era bastante visible. Harry y Ron estaban ayudando a mover el equipaje. Más allá, una figura que llevaba un sombrero gris de ala ancha y un elegante uniforme de auror sin capa permanecía en silencio junto a un pilar, observando con calma a los estudiantes que pasaban, especialmente, los que venían en dirección a Slytherin. Era Violeta O'Kirk. Ella efectivamente había venido. Su mirada se encontró brevemente con la de Kaito en el aire, y luego desvió su atención casualmente, como si fuera simplemente una rutina. Kaito levantó una ceja levemente, apartó la mirada y le dijo a Hermione. ¿Quién sabe? Pero con un sapo y un estudiante de último año presente, seguro que no será aburrido. Tomó la mano de Hermione y siguió a la multitud hacia la puerta del tren. El expreso de Hogwarts estaba a punto de partir. Gracias a Chusi, Wang Yewei y Yuen Aitan, Xiao Zhexian, Okage Ninja Mobile Game Server y Uzumaki Yasen por impulsar el amor. 228 Capítulo 226 La apertura del quinto grado. El expreso de Hogwarts rugió a través de los campos y la campiña de Inglaterra. A diferencia de la brillante luz del sol otoñal fuera de la ventana, no había ninguna señal de la tranquilidad otoñal dentro del carruaje. Los rumores de que el Ministerio de Magia negó el regreso de Lord Voldemort y que Harry Potter podría ser un mentiroso se propagaron vía lechuza de un lugar a otro, y luego de la boca de una persona al oído de otra. Kaito y Hermione tenían un compartimento para ellos solos. Hermione estaba absorta en hojear el horrible libro Teorías de la magia de defensa de Wilbert Slinkard, frunciendo aún más el ceño cuanto más leía, claramente insatisfecha con el contenido del libro. Kaito estaba sentado junto a la ventana, aparentemente descansando la vista, pero la mayor percepción que le otorgaba su eternal Malgetio le permitía ver claramente los movimientos en cada rincón del tren. Por ejemplo, Harry y Ron conversaban en voz baja en un compartimento lejano, y Ginny estaba apoyada en Harry. ¿Un momento? No, 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 ese maldito sinvergüenza de Ron acaba de entregar a su querida hermanita así. A Kaito le pareció inaceptable. ¿Acaso sabían lo desconsolado que se sentía alguien que anhelaba una hermanita tierna y dulce al ver esta escena? Olvídalo, no veas el mal. Más allá se oía la voz larga y arrogante de Draco Malfoy, y los pequeños sollozos de algunos alumnos de primer año que no encontraban sitio. Este libro es una basura absoluta. Finalmente Hermione no pudo contenerse y enojada tocando el libro en el asiento, sobresaltando a Kaito. La teoría es la base de los hechizos, pero todo el libro nos enseña a identificar maldiciones oscuras en lugar de a defensores.
Esto nos está debilitando profundamente. Fudge quiere que estemos indefensos para poder controlarnos. Kaito acarició el cabello alborotado de la joven señorita Nutria, una luz fría brilló en sus ojos. El miedo proviene de la ignorancia y la debilidad, y él quiere ambas. En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta del compartimento y luego se abrió. Una figura que vestía un impecable uniforme de auror y un sombrero gris de ala ancha apareció en la puerta. Era Violet Opkirk. Tenía una expresión profesional y tranquila, pero sus ojos parpadearon levemente cuando se encontraron con los de Kaito y Hermione. Patrulla de rutina, sus palabras tenían poca emoción. Garantizar que el viaje en tren sea seguro y ordenado. Su mirada se detuvo por un momento en teorías de la magia de defensa de la mano de Hermione, y frunció el ceño sutilmente, pero siguió sin decir nada. Hermione se sentó inmediatamente a la derecha, con una pizca de fastidio por haber sido molestada apareciendo en su rostro, especialmente cuando notó que la mirada de Violet estaba más centrada en Kaito. Ella inconscientemente se acercó más a Kaito, como si quisiera reclamar algo. Opkirk, profesor asistente, dijo Hermione deliberadamente, manteniendo la distancia. El viaje acaba de comenzar y todo está bastante seguro y ordenado. Violet no pareció captar el ligero toque punzante en las palabras de Hermione, o quizás simplemente no le importó. Ella ascendió, dirigiendo su atención a Kaito. Bajo su tono profesional, algo más parecía estar oculto. Muy bien, siga así. El ambiente de aprendizaje de Hogwarts este año requiere del esfuerzo colectivo de todos para mantenerse. Sus palabras sonaban como retórica oficial, pero enfatizó la frase ambiente de aprendizaje, como si insinuara algo. Después de hablar, avanzó nuevamente hacia ambos, cerró la puerta y continuó su patrulla. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Hermione hizo un leve puchero y murmuró suavemente. ¿Esfuerzo colectivo? ¿Quién se cree que es? Y hablando con acertijos, fingiendo conocernos bien, Kaito se rió entre dientes, frotando nuevamente el cabello de Hermione, desordenando aún más su ya peso cabello castaño. ¿Estás celoso? No lo soy. Hermione se sonrojó, apartando su mano de un manotazo e intentando alisarse el cabello, pero la emoción en sus ojos no se escapó a Kaito. Solo pienso, que la forma en que te mira es extraña. Una observadora perdida que se encuentra en una encrucijada en su vida, dijo Kaito con calma y despreocupación. Mientras no nos bloquee el camino, déjala mirar. HMPH, más vale que le eche un buen vistazo a esto también. Dijo Hermione, levantando la mano. El anillo de jazmín, pulido constantemente por la joven señorita Granger día y noche, era cálido y suave como el jade. Al igual que la sonrisa de la persona que estaba a su lado en ese momento, el tren continuó adelante. Durante ese tiempo, Luna Lovegood pasó a su lado, luciendo su exagerado sombrero con forma de cabeza de león, y le preguntó a Harry con su voz etérea si podía ver a Testrals, lo que le provocó cierta incomodidad a Ron. Kaito escuchó la conversación a través de la puerta y le susurró a Hermione. La percepción de esa chica es muy especial. Su alma no ha sido cegada por el mundo mundano. Pronto, Roger salió disparado y, disculpándose, se llevó a Luna quién sabe dónde. Hermione siempre se había mostrado escéptica ante los diversos comentarios extraños de Luna, pero al escuchar la evaluación de Kaito, simplemente frunció los labios y miró por la ventana sin refutarlo. Lo que más le preocupaba ahora era el cielo que se oscurecía fuera de la ventana y la creciente sensación de opresión a medida que se acercaba el castillo. El tren finalmente llegó a la estación de Hogsmeade, y los vagones tirados por testrales llevaron a los estudiantes hacia el castillo de Hogwarts, que brillaba con una luz cálida en la noche. Desafortunadamente, la atmósfera de la fiesta de bienvenida era igualmente extraña. El gran comedor aún estaba deslumbrante con la luz de las estrellas, y las 4 largas mesas estaban llenas de estudiantes, pero una figura extremadamente discordante no, una criatura había aparecido en la mesa del personal. Dolores Umbridge. Llevaba un incómodo cardigan rosa y un lazo rosa a juego en la cabeza, su rostro fijo en una sonrisa empalagosa que no llegaba a sus ojos. El profesor Dumbledore dio su habitual discurso de inicio de trimestre. Pero cuando mencionó el Ministerio de Magia cree que para usted, comprender las bases de la teoría defensiva es más importante que los ejercicios prácticos, la falsa sonrisa en el rostro de Umbridge se hizo aún más brillante. Entonces se puso de pie y comenzó su discurso con una voz aguda, estridente y afectada. Habló extensamente sobre cómo el progreso por el progreso mismo debe ser desalentado, sobre un enfoque equilibrado y centrado en los cimientos y un retorno a patrones básicos y probados de aplicación de la magia.
Ella enfatizó repetidamente la autoridad del Ministerio de Magia y por su propio bien, y cada oración contribuía a chupar el aire del gran salón. Algunas viejas costumbres deben ser abolidas, conservando y fortaleciendo aquellos componentes beneficiosos, Umbridge concluyó con su voz dulce, mientras su mirada recorría la habitación, moviéndose particularmente de ida y vuelta entre las mesas de Gryffindor y Slytherin. Todo el gran salón quedó en silencio. Los estudiantes intercambiaban miradas, sus rostros mostraban confusión o falta de palabras. Hermione temblaba de ira, y Kaito tuvo que rodearla con su brazo para calmar ligeramente la rabia primordial del león de Gryffindor. Kaito también estaba escuchando sin expresión alguna. Podía sentir el deseo controlador y la hipocresía enfermiza contenida en las palabras de Umbridge. Pero más destacable aún era Violet, que estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa del personal, casi oculta en las sombras, con la cabeza ligeramente inclinada. Su sombrero de ala ancha oscurecía su expresión. Solo los dedos ligeramente tensos que descansaban sobre su regazo revelaban su confusión interior. La fiesta de bienvenida terminó en esta atmósfera opresiva y extraña. Los prefectos de la casa se pusieron de pie, preparándose para guiar a los de primer año de regreso a sus salas comunes. Justo cuando la multitud de Slytherin comenzó a moverse, preparándose para seguir a su prefecto, Violet había llegado silenciosamente cerca de la mesa de Slytherin en algún momento. Caminó directamente hacia Kaito, quien se estaba preparando para escoltar a Hermione de regreso a su sala común. Uchiha, Kaito comenzó, su tono profesional tenía un matiz de rechazo. ¿Y sus compañeros? Por favor, esperen un momento. Respecto a unos arreglos especiales para este trimestre, necesito hablar con ustedes en privado. El lugar será, pareció titubear por un momento, con la mirada ligeramente vacía mientras buscaba en su memoria un lugar adecuado y discreto, revelando un toque de distracción al estilo Ravenclaw. El armario de escobas junto a ese baño de chicas abandonado del segundo piso. Sí, ahí. Nos vemos en 10 minutos. Dicho esto, sin esperar la respuesta de Kaito, se giró con un rápido clac clac clac, bajó el ala de su sombrero y se fusionó con la multitud que se alejaba, como si simplemente hubiera emitido un aviso estándar para que los prefectos asistieran a una reunión. Hermione, que había estado sosteniendo el brazo de Kaito, escuchó las últimas oraciones con incredulidad, especialmente el extraño lugar de encuentro. Sus delicadas cejas se fruncieron de inmediato. Observando la dirección en la que Violeta había desaparecido, se quejó en voz baja con Kaito. ¿Acuerdos especiales? ¿Y recoger en un cuarto de limpieza? ¿Qué intenta hacer exactamente? Kaito observar la dirección en la que se había ido Violet, con un destello de interés en sus ojos. Este estudiante del último año parecía más interesante de lo que había imaginado. Tomó la mano de Hermione y la presionó suavemente. Lo sabremos si vamos a buscarlo. 229 Capítulo 227 Métodos de enseñanza, añadir un OK al lado del baño de niñas abandonadas en el segundo piso, el llamado armario de las escobas era aún más estrecho de lo imaginado. El aire estaba impregnado del olor a polvo viejo y madera podrida. Varias escobas viejas de la serie Comet estaban apoyadas torcidas contra la pared, y algunas rotas yacían desordenadamente en el suelo. Cuando Kaito llegó con Hermione y el cuarteto Uchiha, Xian, Lan, Chen y Lin, que habían recibido el mensaje, el pequeño armario inmediatamente se llenó de manera imposible. Violet ya estaba esperando adentro, su sombrero gris de ala ancha parecía un poco engorroso bajo el techo bajo. Ella estaba de espaldas a la puerta y se giró solo cuando escuchó el movimiento. La fachada empresarial que había mantenido durante todo el día finalmente se derrumbó. Todos están aquí. Su voz sonaba un poco apagada en el espacio reducido. El tiempo es limitado, así que será breve. Su mirada recorrió al cuarteto Uchiha y finalmente se posó en Kaito. Me postulé para este puesto no para Umbridge, ni siquiera para el Ministerio de Magia. Ella eligió cuidadosamente sus palabras y luego continuó. Vi una amenaza real, del Señor Oscuro. Y el Ministerio de Magia, se está engañando a sí mismo. Creo que obtener información precisa y tomar medidas efectivas es más importante que adherirse a procedimientos rígidos. Estas palabras, casi una traición a su postura, salieron de su boca con un sentido de determinación. Entonces, joven señorita, ¿está aquí para buscar cooperación? Violet pareció atragantarse con la dirección, levantando el ala de su sombrero de una manera un tanto antinatural. Podrías decir eso. Pero necesito aclarar tus objetivos y resultados finales. Umbridge fue enviada por el ministro.
Ella no puede morir, ni puede perder misteriosamente su memoria por mucho tiempo. Ella le dirigió a Kaito una mirada significativa, teniendo claramente su propia interpretación de sus gloriosas acciones pasadas. En ese momento se oyó un suave golpe en la puerta del armario, que luego se abrió una rendija. Violet se sobresaltó y se quitó el sombrero para protegerse la cara. No estamos experimentando con magia aquí. Estas escobas son tan viejas que no pueden multarnos por, oh, profesor Dumbledore. La boca de Kaito se torció. ¿Qué había estado haciendo esta mujer en Hogwarts antes? Apareció la mitad del rostro del director Dumbledore. Su barba blanca plateada destacaba especialmente en la penumbra. Miró a la multitud apiñada en el interior, gentil e indefensa. Oh, parece que interrumpió una pequeña reunión, dijo con una sonrisa, dirigiéndose específicamente a Kaito, con un tono como el de una advertencia de un anciano. Kaito, hija mía, solo quería darte un recordatorio. Sé que el estilo de Dolores puede no ser muy agradable. Sin embargo, por favor, tenga moderación. Hogwarts no puede permitirse el lujo de que un subsecretario superior, especialmente el de mayor confianza del señor Fudge, de repente, se tome una larga licencia, o algo peor. Confío en que comprendes el panorama general. La boca de Kaito se torció levemente y sus ojos estaban llenos de una pregunta tácita. ¿Qué tipo de persona cree que soy realmente? Él simplemente era reacción a los problemas, no un asesino en serie. Siempre y cuando no saque la cara activa, respondió Kaito perezosamente. No me interesa matar moscas. Dumbledore pareció satisfecho, les guiñó un ojo a todos y cerró la puerta suavemente. Violet esta escena, su expresión un poco incómoda. Se aclaró la garganta, retomando la conversación. En resumen, mi papel es doble. Frente a un Umbridge, será un asistente diligente, lo que me permitirá ganarme su confianza y algunos de sus planos. En privado, puedo darles advertencias, como sus específicas dirigidas a ciertos estudiantes, especialmente a todos ustedes acciones. Un cambio, ella miró a Kaito. Necesito que me garantices que no sumirás a Hogwarts en un caos total, y que cuando sea necesario, compartirás alguna información sobre la verdadera amenaza. Fue una propuesta cautelosa e inteligente. Se posicionó como un puente de información y una válvula estabilizadora, más que como una completa desertora. En cuanto al futuro, Kaito creía que tomaría decisiones que eran fieles a su corazón. Kaito intercambió una mirada con Xian detrás de él, y Xian se acercó levemente, indicando que esto era aceptable. De acuerdo. Kaito aceptó de inmediato. Siempre que su información sea valiosa. Trato. Violeta asoma, aparentemente aliviada. Entonces, la primera advertencia. La primera clase de defensa contra las artes oscuras de Umbridge se centrará en monitorear a Harry Potter y a cualquier estudiante que muestre habilidades o tendencias poco convencionales. Ella ha preparado un método de enseñanza especial. Bueno, deberíamos regresar. Salgan en grupos para no llamar la atención. Ella fue la primera en bajarse el sombrero, pasó junto a Kaito para salir del armario y desapareció rápidamente por el pasillo, moviéndose con mucha agilidad. Hermione miró en la dirección en la que se había ido Violet, luego a Kaito, y resopló en voz baja. Joven señorita, salió de tu lengua con bastante facilidad. Kaito se rió entre dientes y le apretó la mano. Vamos, señorita Vinagreta. Veamos qué método de enseñanza especial nos ha preparado mañana ese sapo rosado. La primera clase de defensa contra las artes oscuras de Umbridge, solo por la decoración del aula, Kaito ya había decidido clasificar a esta mujer sapo por debajo de Kirei. Las paredes del aula estaban cubiertas con platos de colores brillantes que representaban gatitos jugando con hilo, y el aire estaba impregnado de su empalagoso perfume. Oh, maldita sea, era incluso peor que el olor a ajo de Kirei. Ella estaba de pie en el podio, repitiendo las palabras del prefacio de teoría mágica defensiva una y otra vez con su voz aguda y fina, pero prohibió cualquier aplicación práctica. Cuando Harry no pudo evitar replicar, señalando que Lord Voldemort había regresado y la gente necesitaba aprender a protegerse, la sonrisa falsa de Umbridge se congeló instantáneamente, transformándose en una dulzura amenazante. Querido mío, dime quién está difundiendo estas mentiras. Preguntó dulcemente. No son mentiras. Lo vi con mis propios ojos. Cedric también lo vio. Harry se puso de pie emocionado, mencionando el nombre de Cedric. El campeón de Hufflepuff estaba sentado en el aula en ese momento, asintiendo con una expresión seria. Señor Diggory. Umbridge se volvió hacia Cedric, con una sonrisa aún más amable.
¿También insistes en esa afirmación sensacionalista? Bajo la mirada de todos, Cedric dijo con firmeza, sin dudarlo. Sí, profesor. Lo vi. El rostro de Umbridge se oscureció. Ella creía que Harry estaba mintiendo deliberadamente y alterando el orden de la clase. Y así, el demonio saco rosa desató su veneno. Castigo. Señor Potter, parece que necesita un poco de ayuda extra para distinguir la realidad de la ficción. Por favor, Merlín, lanza un hechizo para llevármela lejos. Esa voz es realmente. Kaito comenzó a extrañar a Hermione, aunque solo estaban a unas pocas filas de distancia, sentía como si estuvieran a mundos de distancia. No debería haber accedido a dejar que ella le recordara a Harry. Pero al pensar en los 3 besos reconfortantes de Hermione de la noche anterior, Kaito apretó los dientes felizmente. Vale la pena. A partir de esta noche, cumplirás detención en mi oficina. Todos los días, hasta que reconozcas tu error. Harry la miró a los ojos, enojado y confundido. Y cuando la mirada de Umbridge recorrió toda la clase y finalmente se posó en Kaito, que estaba claramente distraído junto a la ventana en la última fila, el desagrado se reflejó en su rostro hinchado. Señor Uchiha, dijo con voz estridente. Veo que pareces faltarle el debido respeto a las teorías básicas de este tema. Quizás también necesites, antes de que pudiera terminar, Kaito simplemente la miró y luego agitó su mano casualmente, ahuyentando a la mosca que zumbaba. Las palabras de Umbridge se detuvieron abruptamente. La expresión de su rostro se quedó en blanco al instante, sus ojos se volvieron vacíos, como si de repente hubiera olvidado lo que estaba a punto de decir. Ella parpadeó con sus ojos saltones y burbujeantes, sacudió la cabeza, luego se giró despreocupadamente en otra dirección y continuó hablando con su tono molesto. Debemos entender que a principios del siglo XIV, la identificación no confrontativa de maleficios era ampliamente considerada como, todos en la clase, incluyendo a Harry y Hermione, estaban atónitos, sin entender por qué Umbridge había dejado ir repentinamente a Kaito. Solo Kaito permaneció perezosamente apoyado en la ventana, como si nada le importara. Perfecto. Eso fue genial. ¿Cómo lo hiciste? Bulstrode se giró silenciosamente, emocionado. No es que no te vaya a enseñar, simplemente no puedes aprenderlo. Además, Bulstrode sintió un frío inexplicable. No me llames prefecto. Soy un sustituto. Un sustituto, ¿entiendes? Este trabajo no es para gente. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron corriendo del aula como si huyeran de una plaga. Harry aferró su libro de texto, sus ojos oscuros e ilegibles. Hermione lo miró preocupada, luego volvió a mirar la figura rosada que todavía sonreía falsamente en el aula. Harry, siento que algo anda mal aquí. Debes tener cuidado esta noche. Harry se acercó vigorosamente, luego se despidió de Hermione y fue a la clase de herbología a esperar a Ginny. Kaito se levantó lentamente, alisándose la túnica. Hermione se sobresaltó cuando de repente una mano apareció en su hombro. Giró la cabeza y Kaito ya estaba a su lado. Vamos, vamos, es hora de dedicarle algo de tiempo a tu marido. 230 capítulo extra. El experimento del señor oscuro, capítulo extra, por favor Donna. Era un espacio que desafiaba la descripción convencional. No había arriba, abajo, izquierda ni derecha. Ni sol, ni luna, ni estrellas. Solo innumerables cintas de luz, formadas por infinitas posibilidades, fluían y serpenteaban silenciosamente dentro del ilimitado reino del vacío. En el centro de este espacio, una figura estaba sentada tranquilamente con las piernas cruzadas. Era una muchacha joven, que poseía una cascada de cabello negro como la tinta que le caía hasta la cintura. Ella vestía una túnica oscura, de estilo antiguo. Sus cejas, parecidas a las de una polilla, no necesitaban ningún dibujo y sus ojos almendrados no necesitaban ningún adorno. Sin embargo, su rostro estaba cubierto por un sudario desconocido, impidiendo que alguien pudiera ver su verdadera apariencia. Sus ojos estaban cerrados y parecía fusionarse con la nada que la rodeaba. Ante ella colgaba un enorme pergamino. Junto a la niña había un anciano de pelo blanco y barba blanca. Llevaba una sencilla túnica gris, su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos eran sorprendentemente brillantes, llenos de curiosidad infantil. Señalaba y gesticulaba hacia una pantalla de luz suspendida en el aire. La pantalla brillaba como el agua, mostrando claramente la escena dentro del castillo de Hogwarts. En el centro de la imagen estaba Uchiha Kaito, quien acababa de terminar su conversación privada con Violet Opkirk en el armario de las escobas y ahora caminaba por el pasillo sosteniendo la mano de Hermione. Mira, mira.
El anciano de pelo blanco estaba extremadamente emocionado, su dedo casi atravesó la pantalla de luz. Este muchacho, sus acciones parecen casuales, pero cada paso está perfectamente sincronizado en el momento crítico. La evolución del eterno Mangekyō y las ondas que crea con las reglas mágicas de mi mundo son mucho más interesantes de lo que esperaba. Y esa joven bruja llamada Hermione, su existencia actúa como un ancla estabilizadora, equilibrando sutilmente la parte obsesiva de su Uchiha. Alma, la muchacha de pelo largo permaneció con los ojos cerrados, pero una voz femenina clara y fría resonó directamente en la mente del anciano. No esperaba que lo encontrarás aceptable. Más que aceptable. El anciano se frotó las manos mientras paseaba alrededor de la pantalla de luz. Es simplemente perfecto. La fusión de un sistema de energía externo, combinado con el establecimiento de profundas conexiones en este mundo, qué brillantes son las líneas de karma resultantes. Me atrevo a decir que, incluso entre todos los que he visto, este es un caso digno de ser registrado. La chica de cabello negro inclinó la cabeza, lo que le puso la piel de gallina. Viejo, estás haciendo un poco ruido. Al oír esto, el anciano se enfurruñó y se acuclilló en un rincón, dibujando círculos en el suelo. Al ver que la muchacha lo ignoraba, volvió a hablar, tratando de salvar la situación. Bueno, tiene sus defectos, su Susanoo no es tan bonito como el tuyo, la muchacha suspiró, hizo un gesto de desdén con la mano y lo dejó continuar con su emoción. El anciano, sin embargo, parecía incansable y analizaba sin parar. Desde el consumo de poder ocular de Kaito hasta el sutil juego de ingenio entre él y Dumbledore, y finalmente, hasta la frágil alianza que acaba de formarse con Violet. En ese momento se rompió el silencio del espacio. Se escucha un sonido claro y nítido de cascos, y un unicornio blanco como la nieve, cuyo cuerno en espiral emitía un suave resplandor, galopó suavemente a través de las cintas de luz que fluían, llegando ante las dos figuras. Se detuvo, primero mirando a los dos con ojos respetuosos, luego volviéndose hacia el anciano de cabello blanco y hablando. Las tareas que me pediste, guiar la bendición, aliviar la reacción y plantar el punto de referencia en lo profundo de su alma, las he cumplido todas. Ahora, ¿puedes contarme las novedades? Respecto a... La emoción en el rostro del anciano de cabello blanco disminuyó levemente. Se acarició la barba, mirando al unicornio con simpatía y comprensión. Acababa de abrir la boca, preparándose para hablar. La muchacha de pelo largo, que estaba sentada con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, de repente y sin previo aviso, abrió los ojos. Eran unos ojos indescriptibles. El único rasgo visible era un único punto rojo. Su mirada no se posó en el anciano ni en el unicornio, sino que atravesó la pantalla de luz que tenía delante y ese espacio de nada, pareciendo aterrizar directamente en un cierto límite invisible, intangible, pero verdaderamente existente. Silencio. Un pensamiento, más innegable que el anterior, entró simultáneamente en las mentes del anciano y del unicornio, interrumpiéndolo todo. Mientras el hombre y la bestia se congelaban con arrepentidas expresiones fijas y miradas confusas, la niña levantó una mano tan hermosa que era casi transparente y la pasó suavemente por el reino del vacío frente a ella. Alguien está mirando. La ubicación elegida fue en lo profundo de una antigua cripta olvidada hace mucho tiempo, un lugar donde un culto dedicado a poderes malignos alguna vez realizó sacrificios. El aire aún olía levemente a sangre y la desesperación permanecía eternamente en ese lugar. Las paredes de roca estaban cubiertas de bajorrelieves retorcidos, no humanoides, que parecían retorcerse como insectos bajo la luz verde pálida de la antorcha. La concentración de oscuridad aquí, a los ojos de Lord Voldemort, era perfectamente suficiente para sostener el hechizo que había descifrado laboriosamente de un antiguo pergamino curtido a partir de piel humana. Los grilletes gigantes de Hécate. Según los oscuros registros del pergamino, esta maldición se originó cuando antiguos magos imitaron la técnica secreta utilizada por Hécate, la diosa oscura, para atar a los gigantes titán durante la mitológica guerra de los dioses. No destruyó directamente el cuerpo físico, sino que invocó cadenas de sombras imbuidas de poder corrosivo y aniquilador, apuntando específicamente y erosionando entidades grandes, ya eran de piel gruesa o construidas de magia. Las construcciones mágicas envueltas por las cadenas se corroerían rápidamente como si fuera un ácido fuerte. Su esencia quedaría completamente aniquilada, convirtiéndose finalmente en la nada. Esto era exactamente lo que estaba buscando. La maldición matadora de gigantes, lo suficientemente poderosa para contrarrestar o incluso destruir ese gigante de energía azul. El cuerpo pálido y serpenteante de Lord Voldemort estaba en el centro de la cripta.
Solo a los mortífagos más emblemáticos, como Bellatrix y Lucius Malfoy, se les permitió estar presentes. Se postraron a lo lejos, temblando de emoción y miedo, anticipando el momento en que su amo obtendría un nuevo y supremo poder. Nagini, la enorme víbora, se enroscó junto a la base del altar, con su lengua silbando, aparentemente sintiendo el terror que estaba a punto de desatarse. Lord Voldemort levantó la varita de tejo con la que estaba tan familiarizado. Era una extensión de su poder, su leal sirviente, que lo acompañaba a través de incontables momentos en los que lanzaba poderosas artes oscuras. Sus ojos de serpiente escarlata brillaban con fanatismo y anticipación. En su mente, ya estaba visualizando la escena donde este poder prohibido y mitológico desmantelaría y aniquilaría al Susanoo azul. Respiró profundamente el aire viciado de la cripta y comenzó a recitar el extraño y blasfemo encantamiento. Cada sílaba parecía recurrir al poder aniquilador del origen, provocando que la oscura energía demoníaca en la cripta hirviera violentamente. La luz verde pálida de la antorcha comenzó a parpadear violentamente y los bajorrelieves de las paredes parecieron emitir gemidos dolorosos. Ante él, hilos de energía de color púrpura oscuro se condensaron, retorciéndose como tentáculos vivientes y emitiendo un aura ominosa y corrosiva. Poderosas fluctuaciones mágicas se extendieron desde él, azotando las túnicas de los mortífagos y haciendo enterrar sus cabezas aún más abajo. Lord Voldemort podía sentir una energía oscura extrema reuniéndose en la punta de su varita, una energía creada específicamente para destruir a Uchiha Kaito. En nombre de Hécate, atiende el llamado del sirviente, grilletes gigantes. Gritó el encantamiento de activación final, canalizando frenéticamente toda su magia hacia la varita y apuntándola al punto vacío donde esperaba que estallara el hechizo. En el instante en que se creó el hechizo, ocurrió una anomalía. Las cadenas de sombras de aniquilación esperadas no aparecieron. En cambio, se escuchó un sonido, quebrar. La fiel varita de tejo que tenía en la mano, justo ante sus ojos, se abrió con una clara fisura que comenzó en la punta, sin previo aviso. Inmediatamente después, las grietas se extendieron rápidamente como una telaraña, cubriendo todo el pozo en un instante. Un segundo. Entonces, bajo la mirada incrédula de Lord Voldemort, la varita que contenía su monstruosa ambición y su vasta magia se hizo añicos justo en su fuerte agarre. Se convirtió en una pizca de aserrín y polvo carbonizados, deslizándose suavemente entre sus dedos, flotando en el aire cargado de magia oscura y finalmente asentándose en una pila en el suelo. El poder aniquilador que estaba a punto de materializarse en la cripta, al perder su núcleo de guía y control, perdió instantáneamente el equilibrio. Desapareció bruscamente, como un globo pinchado, dejando escapar un suspiro de engaño que parecía venir de tiempos antiguos.